Mi nombre es Borja Terrell, soy el responsable del área de Digital Customer Experience de Capgemini y quería daros la bienvenida a nuestro Centro de Innovación Aplicada, que es un espacio para nosotros pues, de acoger y recibir a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros clientes, gente que nos acompaña un poco en el viaje de experiencia de cliente. Estamos encantados de recibiros aquí en nuestra casa y también nos gustaría pues, poner este espacio, ahora que lo conocéis, a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, pues ya os decimos que es un espacio abierto de colaboración. Además de daros la bienvenida, también me gustaría dar las gracias a la Asociación DEC por traer este evento Viernes DEC aquí a nuestro espacio y agradecimiento también a Medalia como colaborador del evento. Y sin más, os voy a presentar a Marta Fina, que es la directora del área de calidad y experiencia de cliente, ahora voz de cliente, de CaixaBank y que va a empezar aquí la jornada. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, yo no tengo presentación, yo hago 5 minutos de introducción y luego ya pasamos a las ponencias. Ante todo, también muchas gracias a la asociación por invitarme y tener la oportunidad hoy de ser moderadora en este Viernes DEC. Gracias Capgemini también por la oferta de utilizar este espacio que es espectacular, la verdad. Y Medalia también por colaborar en el evento. Habéis visto el título de este Viernes DEC, es Customer Journey... a ver, ¿cómo se llama? La navaja. No lo pone por aquí. La navaja suiza de la experiencia cliente, exacto. Claro, experiencia de cliente, Customer Journey, navaja suiza. Dices, Customer Journey realmente sirve para todo. Es una herramienta que sirve para todo. Bueno, pues seguramente sí. Y si es una herramienta que sirve para todo, cuando en una empresa empezamos con una estrategia de experiencia de cliente utilizando esta herramienta, ya tenemos la magia conseguida, es decir, ya podemos asegurar que utilizando esta herramienta tenemos el éxito. Hombre, pues yo os diría, pues quizá no, es decir, nos puede servir para todo, nos puede servir para diagnosticar, porque nos permite entender, conocer, escuchar al cliente en todas las interacciones y puntos de contacto con la compañía, nos permite priorizar donde tenemos que transformar la experiencia porque identificamos momentos de dolor, momentos de la verdad, identificamos incluso allí donde queremos diseñar un wow para el cliente, nos permite también diseñar o rediseñar estos puntos de experiencia de cliente, etcétera, ¿no? Pero lo que decía antes, ¿es únicamente pues, esta herramienta la que nos lleva al éxito? Pues yo os diría, nos faltaría definir muy bien el objetivo y el para qué utilizamos el Customer Journey. Es decir, el Customer Journey es una herramienta muy potente, pero siempre que la utilizamos para algo, con un fin muy concreto y con un objetivo muy concreto. Yo os podría contar que hace 5 años cuando empecé en CaixaBank en el mundo de la experiencia cliente, antes yo era calidad a secas, luego calidad y experiencia cliente, y en ese momento, pues empecé a trabajar mis primeros Customer Journeys. Y mi primera gran duda en aquel momento fue, ¿y por dónde empiezo? ¿Empiezo por un Customer Journey de cliente, de segmento? Empresas, privada, Premier... ¿O empiezo por un producto, por hipoteca, por nómina? ¿O empiezo por un canal? Contact center, oficina... Y no tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. Entonces lo que hicimos fue empezar pues, por un segmento, por Premier, pero casi en paralelo, un poco más adelante, empezamos con hipoteca. Y aprendimos un montón. Aprendimos un montón, pero sinceramente no había todavía... O sea, sí que teníamos claro el objetivo para Premier, el objetivo para la hipoteca, queríamos diseñar una hipoteca omnicanal y el Journey nos sirvió mucho para entender la realidad actual del cliente y luego diseñarlo. Pero eran journeys como sueltos, sin un hilo conductor, sin una hoja de ruta concreta. Claro, yo si ahora empezara otra vez, trabajaría una hoja de ruta con un objetivo muy claro hasta dónde queremos llegar,
Y ahora tendría muy claro que empezaría seguramente pues por los segmentos, trabajando muy bien el cliente, pero en toda su dimensión. Es decir, ahora actualmente, después de varios años de hacer un montón de Customer Journeys, lo hemos ido además mejorando. Estamos trabajando lo que yo digo el Customer Journey 360, muy global, en el sentido de que incorporamos, en el propio Journey de cliente, incorporamos la omnicanalidad, incorporamos su experiencia por todos los canales, porque yo no sé si el cliente entra a una oficina, pero primero ha ido a internet a consultar y luego ha acabado firmando en Now con el Cash and Sign. Claro, como al final el viaje del cliente puede ir por diferentes canales, el Journey ya te tiene que dar esta visión de la omnicanalidad, pero es que además hemos incorporado en este 360 otro factor que es el empleado. De forma que en todas las interacciones del Customer Journey metemos también la experiencia del empleado. Porque a veces si nos quedamos solo en la parte cliente, bueno, pues a lo mejor no es un wow, pero puede ser una experiencia buena, pero el que está sufriendo es el empleado. Y aquel circuito o proceso o experiencia propia de la operativa o de aquella contratación de aquel producto es un sufrimiento y el que lo está sufriendo de verdad al momento de dolor está en el empleado. Por lo tanto, esto nos permite después una hoja de ruta clarísima para trabajar ya acciones y estas mejoras. Y journeys más minis, digo yo, ya de interacciones concretas, ¿no? Y con esto voy al segundo aprendizaje, que es el journey iniciales que hacíamos, los customer journey iniciales, habíamos estado, pues no sé, como a lo mejor 9 meses con alguno. Claro, esto es inviable. Hoy en día no puedes estar 9 meses porque cuando acabas y te vas a poner a hacer las acciones ha cambiado un montón de cosas. Y esto no puede ser, no podemos estar meses haciendo un Customer Journey, porque cuando me pongo ya la experiencia ha cambiado, el entorno ha cambiado, el cliente quiere otra cosa. Puede ser que con alguno me tenga que entretener un poco más porque quiero llegar a esta profundidad, pero cuando ya tengo las interacciones concretas que quiero transformar, y ahora que está tan de moda las metodologías Agiles, pues ¿por qué no trabajamos con Journeys Agiles, con Journeys Express, con Journeys que nos den acción directa? Para mí el segundo aprendizaje es menos tiempo de diagnóstico, más tiempo de acción y KPIs para seguir ya los resultados. Journey acción y que el cliente vaya viendo cómo mejora día a día la experiencia con esta marca, ¿no? Y ya por último el tercero, y pasamos a las ponencias. Una cosa que sí vivía al principio es que como Customer Journey, como definición de este concepto, de esta herramienta, hay que explicar desde el primer momento a toda la compañía la única definición que tiene el Customer Journey. Porque si no se hace, se utiliza de muchas formas. Cuando algo se pone de moda, al final se pervierte un poco. Y yo me he encontrado con áreas que luego han querido meterse, cuando al final cuando eres muy grande y sabéis que hay muchos silos, y alguien de repente te llega a las manos pues un documento que pone Customer Journey y te encuentras, a mí me ha pasado, con unas slides que habían cajitas con flechitas, como un flujo de procesos años 80, pues eso. Claro, sin visión cliente, porque al final era un circuito interno. Entonces, hay que explicar muy bien desde el primer momento la definición del Customer Journey, porque los que estamos apasionados en este mundo, que seguramente todos los de esta sala lo estamos, hablamos un idioma un poco raro a veces, decimos palabras un poco raras, y no todas las áreas del banco, de la compañía, nos entienden igual. Hay que explicarlo muy bien y que todo el mundo entienda lo mismo. Incluso un governance, es decir, puede ser que un área empiece trabajando los journeys, pero los mini journeys ya de procesos podría llegar a estar descentralizado, pero con una misma metodología, entendimiento de lo que es y para qué sirve, ¿no? Y bueno, como al final tiene multitud de usos, por eso el Customer Journey es como la navaja suiza. Y hasta aquí. Yo paso... Ahora sí que me permitiréis que presente leyendo, porque vale, pues la primera ponencia nos acompaña Chus Encinas, directora de marketing de Global SM.
Es una gran profesional del marketing con 20 años de experiencia en el sector educativo y cultural, tanto en el mercado de prescripción escolar como en el mercado general, retail, y en los últimos 2 años desde el área corporativa con responsabilidad sobre los 10 países latinoamericanos en los que está presente SM. Reincidente, después de 2 años en SM, salió de la empresa tentada por la burbuja de las .com y se fue a trabajar en el lanzamiento de un portal de internet, el portal de la web de Telecinco. Después de 1 año regresa a SM y hasta hoy, en total 18 años. Y ella nos dice, pasar de Fray Perico y su borrico a las Mama Chicho, por aquel entonces fue un shock y finalmente me decanté por Fray Perico. Gestionar marcas como el barco de vapor con el nivel de reconocimiento y vínculo emocional que tiene con muchas generaciones engancha. Y os dejo con Chus Encinas. Buenos días a todos. Gracias a Marta por tu presentación y por tu tiempo estos días, por organizar todo esto. Gracias a DEC por contar con nosotros, SM, unos recién llegados a la experiencia de cliente, con mucha ilusión. Y bueno, gracias a Capgemini por acogernos en su casa. A ver, en los 20 minutos que tenemos, quería dedicar un par de ellos a daros un poquito de contexto. Para quienes no conozcáis SM, ya nos ha adelantado algo Marta, a qué nos dedicamos, y para entender además un poco mejor algunas de las conclusiones y de las claves que vamos a compartir de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, de un mapa de experiencia de nuestros clientes, familias y profesores con respecto a una plataforma digital, ¿no?, de contenidos digitales para el uso escolar. Somos un proyecto cultural y educativo, lo que nuestra actividad empresarial está centrada en aportar soluciones educativas al mundo escolar, no universitario ni otro, solo al mundo escolar, y propuestas culturales en 2 ámbitos, en el mundo de la literatura infantil y juvenil y en las publicaciones religiosas, religión católica, con uno de nuestros sellos del grupo que es PPC. Tenemos un modelo empresarial algo diferencial. Lo habitual es que una empresa constituya una fundación. En nuestro caso, el origen fue la fundación y como capital, como dotación, fue la empresa, ¿vale? Entonces, todos los beneficios de SM se destinan a la fundación, quien además luego los revierte pues, en proyectos culturales y educativos, tanto en Latinoamérica como en España. Por ponerle cara a algunos de estos proyectos que quizás por vuestra vida personal, hijos, etcétera, os suenen más, estos son nuestros proyectos para el colegio, que en formato papel, el típico libro de texto de toda la vida y desde hace ya bastantes años con su versión en digital. En literatura infantil y juvenil, como os decía, Fray Perico y su borrico, nuestra marca más emblemática, referente en literatura infantil, que es el barco de vapor, y en los últimos años con colecciones que están arrasando y son también referente, como los futbolísimos, por ejemplo, que ya tiene la peli, el musical y que, bueno, que está batiendo récords de ventas. Y por último, como os decía, nuestras publicaciones religiosas, libros de ensayo, revistas, etc. Esto sería lo que veis nuestro negocio más tradicional, ¿no? Y así lo denominamos ya en SM desde hace un tiempo. Si nos vamos a nuestro negocio transformado, que decimos, nuestra apuesta estratégica es SM Educamos, que es un ecosistema digital que ofrecemos al mundo escolar para que todo lo que ocurre en un colegio ocurra en SM Educamos, desde la gestión de los contenidos, la propia gestión del centro, la comunicación con las familias, sus necesidades posibles de consultoría educativa, etcétera. Todo tendrá lugar en SM Educamos. Y luego otras propuestas de menor alcance, pero que también estamos trabajando con ilusión y que estamos lanzando en los últimos tiempos, pues nuestro marketplace de apps educativas, ¿no? con el aval y la garantía pedagógica de SM. Y como estamos en julio, yo aprovecho para recomendaros una de ellas, Mars, porque viene a ser el sustituto al famoso cuaderno de vacaciones, de repaso de verano. Entonces, como era muy oportuno en el momento, pues aquí os lo he traído. Esto somos, a esto nos dedicamos. Y el encargo, el proyecto que lanzamos, o como os decía, es un mapa de experiencia. Trabajamos con una consultora, con EY, para este proyecto. Conocer la experiencia de profes y de padres con respecto al uso de Savia Digital. Savia Digital es un entorno virtual de aprendizaje que acompaña a un proyecto de libros de texto. Están los libros en papel y tienen su extensión online digital
en esta plataforma. En la plataforma encontramos desde la versión digital de los libros, es decir, exactamente el mismo contenido en un visor para evitar que los niños tengan que llevar cargadas la mochila de casa al cole, pero además recursos multimedia, foros y otras herramientas dirigidas tanto a niños para su proceso de aprendizaje como para los profes. ¿Quién accede a esta plataforma? Pues acceden los profesores con una licencia gratuita que les damos de una vigencia de un curso escolar para que puedan entrar y trabajar con ello. Entran los alumnos de dos maneras posibles. Quien ha comprado el libro en papel, aparece impreso un código que es lo que le da acceso, es la licencia que le da acceso a esta plataforma, o aquellos centros que decidan que solo quieren hacer un uso digital, pues compran la licencia digital y entran directamente en Sabia Digital. Y luego teníamos, y aquí aparece uno de los grandes objetivos y focos de este trabajo que hicimos, de este mapa de experiencia con Sabia Digital, que eran las familias. A nosotros nos constaba que las familias entran aquí porque entran a ayudar a sus hijos, a resolver alguna duda, a ver qué están haciendo, pero no lo teníamos controlado, digamos, y además nunca ha sido un foco para nosotros la familia. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto? En origen, su objetivo era, pues, básicamente detectar oportunidades de nuevos productos y servicios que pudieran surgir a lo largo, derivados del uso de esta plataforma, y decimos que era doblemente innovador, en primer lugar, porque era la primera vez que hacíamos algo así. Ya os decía que somos unos recién llegados, es un sector que tiene su ritmo, el sector educativo, y sobre todo cuando hablamos del mundo escolar, y no habíamos puesto foco en experiencia de cliente de esta manera, ¿no? El hacer un trabajo de estas características del proceso completo, terminando hasta compartir la experiencia o la recomendación. Por lo tanto, porque era la primera vez, además juntando todos los usuarios dentro del mismo proyecto, y en segundo lugar porque es la primera vez que ponemos foco en familias, ¿no? Como objetivo estratégico. Además veis que, bueno, para el mundo en el que nosotros nos movemos ya es un volumen de usuarios significativos. Tenemos 500.000 familias que están entrando en SM Educamos y en Sabia, ¿no? Solo en España. Recuerdo que estamos en 9 países más en Latinoamérica con la misma propuesta educativa. Nuestro modelo hasta ahora era este que veis aquí. SM trabaja con los coles. Es parecido al sector farmacéutico, muchas veces decimos, porque trabajamos por prescripción. Nuestra acción comercial se dirige a los colegios y luego es el colegio quien toma la decisión y prescribe uno u otro material a las familias. Punto. Hasta ahora. ¿Qué nos planteamos con nuestro nuevo plan estratégico y viendo las oportunidades que nos ofrecen plataformas como esta? Llegar directamente a las familias. A través siempre del ámbito escolar, ¿no? Porque luego lo vais a ver, fue uno de los aprendizajes del Customer Experience que hicimos, el aval del cole, la recomendación del cole sigue siendo fundamental, pero que nos permitiera seguir con esa labor comercial en los coles, pero llegar de manera directa a las familias. Y para eso necesitábamos conocerlas, necesitábamos saber qué esperan de nosotros, qué les gusta, qué no, qué es un freno, qué es un etcétera, ¿no? Y todo eso fue la información que obtuvimos. Otros objetivos, bueno, pues el más evidente, mejorar la experiencia de los profesores, con quienes llevamos pues, los 80 y tantos años de existencia que tenemos, siempre hemos trabajado con ellos, conocer mejor su experiencia con este tipo de herramientas relativamente nuevas para ellos y, bueno, buscar palancas de prescripción por su parte. Como os digo, llegar a este nuevo usuario, familias, y lo más inmediato sería pues, intentar provocar ventas cruzadas con ellos. Y en tercer lugar, en ambos casos, tanto profes como familias, ser capaces de definir esa experiencia deseada y pues, que incida en nuestro índice de recomendación y así pues, tener el impacto en el negocio. Metodología, ¿cómo lo hicimos? Ya os dije que os he comentado que trabajamos con una consultora y pusimos mucho foco pues, en toda la fase previa de análisis e investigación. Tuvimos una fase cualitativa en la que trabajamos en sesiones con profesores y con familias, en un total de 107 usuarios, y después hicimos unos talleres internos con perfiles clave de la organización, ¿no? Con este mismo contenido. Después contrastamos toda esta información cualitativa con un análisis cuanti. Hicimos una encuesta a 3.200 profesores
usuarios en su mayoría, pero también no usuarios de nuestra plataforma Sabia Digital, de nuestras bases de datos. Y después hicimos una encuesta a 1.200 familias con hijos con edades de primaria, de Sabia, aquí con un panel de la consultora, porque como os digo, no tenemos este mercado, no lo teníamos las familias como público objetivo hasta ahora. La verdad es que, la información que sale de aquí es riquísima, riquísima para lo que después venía, ¿no? Para la construcción de nuestro Customer Journey, ¿no? de nuestro mapa de experiencia. De todas estas sesiones, pues lo que pudimos definir con bastante precisión fueron, primero, arquetipos de profesor, esto lo teníamos más controlado, arquetipos de padres con respecto al uso de este tipo de cosas, ahora los vamos a ver, etapas y momentos de la experiencia, momentos de la verdad, momentos de dolor, posibilidades de efectos wow, sobre todo pensando en los padres, ¿no? Cómo podíamos superar con creces sus expectativas con cosas que estaban demandando y no sabían dónde, y también priorización de ciertas iniciativas. Con el equipo de perfiles clave de la organización lo que hicimos fue, cuando diseñamos un poco la experiencia deseada, el poder contrastar con ellos, que son al final los responsables de hacer la entrega de hacerlo real, ¿no? De hacerlo posible. Entonces también los perfiles de las distintas áreas que tendrían que trabajar en la consecución de esta experiencia, pues ellos aportaron como su conocimiento y su compromiso a la hora de ver si esto es viable o no era viable y participar de esta manera. Y por último, con la información cuantitativa, pues confirmamos las hipótesis que habíamos obtenido en la fase quali para terminar de cerrar, digamos, todo el proceso y todo el diseño de nuestro mapa de experiencia, de ambos, ¿no? Del que teníamos actualmente y del que deseábamos conseguir. Os hablaba de los arquetipos que aparecieron con esta fase previa de investigación. Arquetipo de familias nos aparecieron 3 claramente, ¿no? Y veis que están en femenino la comprometida, ¿no? El buscador de ayuda y la confiada, porque realmente aparecieron las madres, ¿no? Como el perfil claro al que dirigirnos. Y teníamos pues 3 perfiles en cuanto a su intensidad y su motivación a la hora de participar en el trabajo escolar en casa, los deberes, tal, del aprendizaje de sus hijos. Teníamos la comprometida motivadísima, que busca la información donde sea, que le dedica muchísimo tiempo a acompañar a sus hijos en el aprendizaje en casa. Tenemos el paso intermedio, que es el buscador de ayudas, que sí que está comprometido, pero que necesita que se lo pusiéramos muy fácil y que todo lo encontrara de manera sencilla y rápida. Y por último, la confiada, que es quien delega completamente, no tiene tiempo y pues no news, good news, ¿no? Si no me dicen nada y tal, pues el niño que se busque la vida, que eso es que lo está haciendo bien y no busca más ni entra más. Aquí, bueno, pues esto nos es una información muy rica para nosotros a la hora de configurar nuestra experiencia y nuestros planes, pero la clave también está en que intentamos dar una respuesta emocional diferenciada a cada uno de estos perfiles, ¿no? Y luego también el Quanti nos sirvió de alguna manera para intentar dimensionar y cuantificar un poco cada uno de los perfiles en cómo se situaban, ¿no? entre ellos. Y en cuanto a los profes es paralelo, es lo mismo, pues el vocacional que le dedica muchísimo tiempo y que no le importa el esfuerzo que suponga, busca información donde sea. La influencer, decimos que es que, bueno, pues que lo intenta, pero que también se lo tenemos que poner fácil, o sea que no es el tradicional, que sería el tercer caso de vieja escuela, doy clase como siempre, no me compliques con lo digital, esto siempre ha funcionado, esos serán los verbatims, ¿no? Más o menos. Y lo mismo, una respuesta emocional distinta para cada uno de estos arquetipos, porque al final su experiencia es completamente distinta en uno u otro caso, ¿no? Este era nuestro sabanón, estábamos tan orgullosos. Teníamos nuestro mapa de experiencia para familias y uno igual para los profes. Algunos datos, ¿no? Como os digo, en poquito tiempo, pues algunas claves importantes. Veis que el viaje, el pasillo del padre está compuesto de las familias 25 momentos y 6 etapas. El de los profesores identificamos 24 momentos, 6 etapas. En ambos casos el proceso completo, decíamos, efectivamente desde el estímulo, es decir, necesito ayudar a mi hijo cuando abre la plataforma
pues eso, a hacer los deberes con él, o a estudiar, o a que encuentre más información, etcétera, hasta compartir la experiencia, ¿no? Hasta el final del proceso. También identificamos en ambos casos 5 momentos de la verdad para familias y para profes. Y luego lo que hicimos fue, para cada uno de los arquetipos, identificar los 5 momentos más relevantes, ¿no? Los 5 momentos que para ellos tenían más impacto, ¿vale? Para cada uno de los 3 arquetipos de profes y de familias, ¿no? Y por tanto, no solo los momentos, sino las palancas que mejoraban la experiencia o el diseño de interacción con ellos, ¿no? ¿Veis? Aquí están señalados, pues, por ejemplo, para la comprometida, decíamos, pues, para este perfil, para este arquetipo de familia, los 5 momentos que más impacto tenían para ellos y, por tanto, dentro de las acciones, iniciativas, propuestas de mejora, pues las que iban a impactar más. Algunas conclusiones que obtuvimos en cuanto a profesores, bueno, en cuanto al NPS, claro, nosotros esto nos decía poquísimo, porque ya os hemos contado que nuestra primera experiencia de este tipo, tampoco tenemos ningún referente en el sector con el que podamos comparar. Nuestra interpretación es que, bueno, pues que era aceptable, pero para el tiempo que llevamos y el foco que tenemos con profesores, ampliamente mejorable, ¿no? Entonces era interesante ver qué les estaba pasando, cuáles eran sus puntos de dolor y dónde estaban los frenos. Las conclusiones, os decía, bueno, pues una de ellas, decimos, menos es más. Vemos claramente que necesitan muy pocas funcionalidades, que nos destacaban 3 de ellas, que además luego en unas matrices que formaban parte del trabajo que hicimos, veíamos que son precisamente 3 funcionalidades a las que nosotros dábamos poquísimo valor, porque nos parecía que aportaban muy poco valor al profesor, que el valor estaba en otro tipo de funcionalidades que ni miraban, y que además cuando les preguntábamos aspiracionalmente qué te gustaría tener, las decían y decíamos, pero si es que están, pero bueno, pues vemos ahora otras razones por las que no entraban a ellas, ¿no? Pero bueno, pues que menos es más, y que estas 3 funcionalidades que veis aquí, que son muy de la operativa diaria de un profe, son las más valoradas, las que generaban mayor satisfacción. Comunicar más, aquí vimos que, bueno, que un momento, comunicar más nosotros, SM, a las familias, porque un momento está muy relacionado con esta última, un momento de dolor para ellos es sentirse responsables de tener que comunicar a las familias que tienen que entrar aquí, que el código te lo encuentras en el libro, que esto se usa así, que se usa así, hasta el punto de no prescribirlo si son ellos quienes tienen que dar esa comunicación. O sea, que este era un punto de dolor clarísimo, ¿no? Que resolvíamos, pues, bueno, pues gestionemos nosotros esa comunicación, ¿no? Es que dicen, no quieren hablar con los padres por esta plataforma. Dicen, ya tenemos otras vías, otras maneras de comunicarlos con las familias. Una de las funcionalidades posibles era hablar entre ellos dentro de esa vía digital, y esto era un punto de dolor clarísimo que llegaba incluso a abortar la prescripción. Facilidad, que necesitan que sea muy sencillo, más de la mitad pues necesitaban que fuera sencillo, y había funcionalidades que les parecían buenas pero que les parecían complejas, buenas en cuanto al contenido pero complejas, y luego sí que veíamos que flojeaba la experiencia en cuanto a algunos contenidos más estáticos, ¿no? Que lo que nos pedían era mucha más actualización y, bueno, pues mejora de la variedad, etcétera. Y después con las familias, ¿no? Que es la primera vez que poníamos ahí la lupa a ver qué pasaba con ellos. Bueno, aquí esto, todos, a ver, claramente demandaban y pensaban que eso mejoraría muchísimo su experiencia si tuvieran un acceso de un perfil propio. ¿Por qué? Porque no solo veían lo que sus hijos están haciendo, sino que además ellos pedían el tener una especie de seguimiento, de evolución del trabajo que sus hijos están haciendo en esa plataforma. Eso no es una información que no debería estar accesible al niño, pero sí a ellos. Entonces, en este sentido, demandaban claramente como un acelerador, o sea, como un motivo de mejor experiencia el poder acceder con su propio perfil. El centro sigue siendo clave, es otra de las conclusiones que decían, tiene que venir avalado por el centro, ¿no? La recomendación de entrar en esta plataforma, y luego ayuda, acompañamiento, porque aquí las competencias digitales, digamos, la destreza digital de las familias, pues hay de todo, ¿no? Y entonces, en general, se reclamaba mucho acompañamiento. Y veis, en cuanto a los NPS, que hago el mismo comentario que en el otro caso, pero que la exigencia en este caso es menor
nunca nos hemos dirigido a ellos. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que les estamos ofreciendo, en principio, solo el poder entrar y ver algunos de los avances del niño, aunque no esté dirigido a él, pero pues está mejor valorado fue la interpretación en general. Otras conclusiones. Es verdad que a veces nosotros estamos siempre obsesionados con el tema de la activación de las licencias, cómo hacerlo más sencillo. Siempre nos parecía que esto era complejísimo, que era un punto de dolor clarísimo, y no surgió así, digamos. Aquí ponemos que están como resignados, o sea, que desde luego no era el principal punto de dolor, ni muchísimo menos el tener que, pues eso, incorporar la licencia para una plataforma para hablar con los profes, otra aquí, otra... No, lo asumían y digamos que no apareció como un punto de dolor muy importante. La gamificación fue otra de las conclusiones que también obtuvimos aquí, cuando a lo largo de todos los momentos, estos 20 y tantos momentos que os he dicho, la mayoría de ellos se referían al uso de la plataforma, cuando intervenían contenidos que tenían que ver con la gamificación, pues aparecía probablemente muy condicionado por la experiencia del propio alumno, ¿no? De forma muy positiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con juegos, etcétera, aquí, pues confirmamos que es una tendencia importante a tener en cuenta. Valoran muchísimo que esté todo recogido en el mismo sitio, es decir, que pudieran efectivamente comunicarse con profes, tener el contenido, etcétera, todo bajo una misma licencia, y luego la recomendación entre iguales, ¿no? Con otros padres, etcétera, para padres y profes, ¿no? Que ahora mucho tiempo de opinión, porque es verdad que hay mucho despiste en este tema, ¿no? Es que era uno de los frenos que aparecían en los primeros momentos, de cuando el estímulo de buscar formación, es que hay tanto, y es que luego está la publicidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Que puede entrar y no sabemos qué está viendo el niño. Pues la garantía de un entorno cerrado de estas características les proporciona mucha tranquilidad. Me queda un minuto. Me parecía muy interesante, un ejercicio final. Lo que hacíamos era, sobre todo con los momentos de dolor, esta metodología de la calculadora de la experiencia, que lo que hacía esta calculadora era observar el impacto que cada iniciativa tenía en los momentos y en los atributos, sobre todo os digo, de dolor, ¿no? Entonces, lo que hacía esta calculadora era ordenar, según su impacto en el negocio y según la complejidad de su implementación, pues ayudarnos a nosotros, a la hora de empezar a trabajar ahora con esto, a priorizar. Entonces teníamos las Quick Win, aquellas que tienen mucho impacto en el negocio, sí, mucho impacto en la experiencia, mucho impacto en la experiencia, y que son muy sencillas de llevar a cabo. El planificar, pues que tienen impacto en la experiencia, pero son un poquito más complejas. Valorar y declinar, ¿no? Las que ni tienen impacto y encima son complicadas, fuera. Ya está, perfecto. A ver, me parece que... No sé si ahora puedo... Una editorial que dejó de hacer libros para dedicarse a diseñar los servicios que sus usuarios necesitan. Los coles, los profes, los niños y sus familias interactúan con nosotros y viven distintas experiencias. Por eso decidimos hacer un viaje, el de nuestros usuarios, y averiguar cómo usan, qué les gusta y qué les preocupa de nuestro entorno virtual de aprendizaje, Savia Digital. Hemos descubierto mejoras, fortalezas y, sobre todo, oportunidades. La oportunidad de acompañar a las familias en el aprendizaje de sus hijos, a la vez que transformamos nuestra propia compañía con un nuevo modelo de negocio muy prometedor. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Chus. Bien, pues pasamos a la segunda ponencia. En este caso, pues tenemos a Irene González, responsable de Customer Experience en Allianz Partners. Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Carlos III de Madrid y máster en Marketing Digital. Ha centrado su carrera profesional en la consultoría estratégica, especializándose en experiencia de cliente en reconocidas compañías como Ernst & Young e IZO. Se incorporó el año pasado al Departamento de Marketing de Allianz Partners para desarrollar e implantar la estrategia de experiencia de cliente para todas las líneas de negocio, además de gestionar el desarrollo y el diseño de productos desde una perspectiva de Customer Centric.
Pues muchas gracias. Nos va a contar, bueno, Customer Journeys en el mundo de los seguros. Bueno, hola a todos, yo soy Irene González, vengo de Allianz Partners y bueno, yo hoy os venía a hablar un poco de nuestro Customer Journey, de cómo lo gestionamos, cómo lo usamos como herramienta de transformación y del impacto de la asistencia en la experiencia del asegurado. Y aquí quiero hacer mucho foco en la asistencia, porque en primer lugar, Allianz Partners, bueno, Allianz es una marca poderosa y todo el mundo la conoce, pero es cierto que en Allianz Partners, salvo en contadas ocasiones, no vendemos seguros. Somos una compañía de asistencia, somos la compañía de asistencia del grupo Allianz. ¿A qué me refiero con asistencia? Me refiero a todos los servicios o necesidades que surgen a raíz de un siniestro, por simplificarlo. Me gustaría introducir un poco a nuestra compañía, de cara a que pongáis un poco, podáis contextualizar en qué medida contribuimos a la experiencia real de los asegurados, ¿vale? Para resumir, somos quienes enviamos al fontanero a vuestra casa cuando se rompe una tubería, quien envía la grúa cuando nos quedamos tirados en un rincón recóndito, quienes arreglamos la pantalla de vuestro móvil, asociado a un seguro de móvil, quienes recuperamos vuestro equipaje, quienes os asistimos cuando os rompéis la pierna en un viaje de esquí, etcétera, etcétera. Es decir, somos esa gente, somos la compañía de asistencia y, como pone ahí, cuidamos de las personas. Es decir, no somos una compañía aseguradora, pero sí servimos a compañías aseguradoras, es decir, Allianz es nuestro cliente, pero también otras muchas compañías como bancos, utilities energéticas, fabricantes de automóviles, aerolíneas, etcétera, etcétera. Todos los sitios donde se necesite de una asistencia. Trabajamos sobre nuestras 5 líneas de negocio, os hemos ido comentando un poco con los ejemplos. Hogar, auto, salud, travel, appliance protection, que es toda la protección de dispositivos o electrodomésticos dentro de un hogar, pero hoy nos vamos a centrar en hogar, en los siniestros de hogar y la experiencia de los clientes con nuestra asistencia de hogar. Desde algo relativamente, y digo relativamente sencillo, como el cambio del cristal de una vitrocerámica, hasta algo más complejo, donde se rompe una tubería y tiene que venir un fontanero, un albañil y un pintor posteriormente. Vale, la asistencia, como la cara visible del seguro de hogar. Para que os hagáis una idea, nuestro modelo de negocio es un modelo B2B2C, es decir, estamos cuidando de los clientes de otros y tenemos que cuidar de los clientes de otros. Si os dais, es decir, para que veáis un poco cómo estamos dentro de la cadena de valor, a pesar de que nosotros prestamos el servicio, la aseguradora siempre es la cara, sobre todo en seguros de hogar, siempre es la cara para el cliente. Es decir, el cliente cree que está tratando con Allianz, por mucho que Allianz Partners esté prestando el servicio. Y nuestro servicio influye muchísimo, impacta muchísimo en la percepción que va a tener el cliente de la aseguradora y de cómo haya gestionado el siniestro la propia aseguradora. En este sentido, para que os hagáis una idea, gestionamos el momento más crítico del Customer Journey de una aseguradora. Gestionamos el momento del siniestro, donde algo va mal. Es decir, el cliente ya no viene a nosotros con un modo alegre, sino que normalmente viene nervioso, normalmente viene enfadado. Y algo muy casual de un producto de seguros es que no le damos valor al producto de seguros hasta que no nos ocurre algo. En general, creemos que estamos pagando simplemente porque sí, y es cuando ocurre un siniestro, cuando de verdad necesitamos que estén ahí, y es lo que da valor al producto de seguros y a la aseguradora y a la imagen general que tenemos sobre nuestro servicio, sobre el producto que estamos pagando. En este sentido, bueno, quería presentar un par de cifras sin más de que un NPS con siniestro varía y mucho, y un NPS donde no se ha cubierto un siniestro varía y muchísimo. Ahora bien, ¿en qué consiste nuestra asistencia? ¿Vale? Es decir, exactamente a qué nos dedicamos y cómo influimos en la experiencia del asegurado. Pues de dos maneras. Una parte es la gestión del siniestro y otra parte es la gestión de la reparación. A la gestión del siniestro me refiero con el cliente nos comunica el siniestro, tenemos que decidir, bueno, no nosotros, tenemos que darle una decisión sobre su cobertura, tenemos que concertar una cita con un perito si fuese necesario o con un reparador si así se requiere. La gestión del siniestro la gestionamos, es decir, toda la gente que gestiona los siniestros son empleados de Allianz Partners, forman parte de nuestras plataformas. Digamos que ahí tenemos una especie de control de cómo se está haciendo la experiencia. No así con la gestión de la reparación. Para la gestión de la reparación nos valemos de una red súper amplia de proveedores para cubrir todas las necesidades que puedan surgir dentro del marco de un seguro de hogar.
Es decir, fontaneros, electricistas, cerrajeros, pintores, albañiles, todo lo que os podáis imaginar está dentro de nuestra red y sirve a nuestros clientes, bueno, a los clientes de nuestros partners. Vale, en este sentido, Customer Journey, ¿cómo es nuestro Customer Journey? Nuestro Customer Journey no es un Customer Journey tradicional con las etapas que todos conoceréis de descubrir, evaluar, comenzar. No tenemos esas etapas, el cliente no nos conoce. En general, trabajamos en marca blanca y casi nunca estamos presentes de cara a un cliente. Eso sí, somos el core de la parte usar del Customer Journey de una aseguradora. Es decir, somos toda la parte de servicio y somos quienes prestamos todo el valor que al final el cliente le va a dar a su producto de seguros. Para que os hagáis una idea, este es nuestro Customer Journey muy simplificadito para que cupiese en una slide. Y como veis, no tenemos las etapas tradicionales. Hablamos de una parte de siniestro y una parte de reparación. La parte de siniestro es cuando comunico mi siniestro, busco los papeles, llamo, me dan una cita con un perito o directamente con un reparador, me comunican una cobertura. Y la parte de la reparación es el profesional viene a mi casa o los profesionales en su caso, la reparación queda finalizada. Es decir, la gestión simplemente de la calidad del trabajo, del servicio como tal. Y un par de cosas que quería destacar, ahora os las detallo. Fijaros por favor en que tenemos dos líneas de la experiencia y una parte abajo que es la experiencia de los empleados. 4 insights con los que quiero que os quedéis. La franja horaria. Las dos líneas de la experiencia se corresponden a distintas franjas horarias. Hemos identificado que la experiencia de nuestros clientes, no solo la experiencia a nivel de experiencia, sino a nivel de necesidades y demandas, es diferente por la mañana que por la noche. Identificamos que un nivel de por la mañana son más consultas, dudas, preguntas sobre la póliza, y por la tarde o por la noche atendemos muchas más urgencias. ¿Significa esto que solo ocurren urgencias por la tarde o por la noche? No, desde luego que no. Pero sí que hemos identificado que un grueso se encuentran ahí. Y para ello especializamos a nuestros equipos en diferentes turnos no rotativos. Es decir, el equipo de la noche está especializado en las incidencias que ocurren por la noche, que son normalmente urgencias y cosas que requieren una atención súper temprana. Otra cosa que hemos incluido, porque nos parece fundamental en nuestro Customer Journey, es la experiencia del colaborador, bien sea del encargado de asistencia que está en la plataforma o bien sea del reparador que al final atiende el siniestro. Es súper importante obtener insights sobre cómo ellos viven la experiencia con nosotros, no solo para mejorar su experiencia, sino porque son una fuente enorme de conocimiento sobre el cliente. Es decir, son quienes están en el frontline y son quienes al final ven al cliente y ve cómo siente, piensa en primera persona. Y luego un par de insights sobre la experiencia que estamos viviendo y cosas que hemos descubierto, y es que las decisiones de cobertura, como no podía ser de otra manera, son un punto de insatisfacción, un punto enorme de insatisfacción. Y en este sentido, me gusta usar siempre una frase que no es nuestra culpa, pero es nuestro problema. No es nuestra culpa porque nosotros no decidimos si algo está cubierto o no. Eso depende de la póliza del seguro que diseña Allianz o cualquier otra aseguradora. Nosotros no decidimos si está cubierto o no, pero sí lo gestionamos. Es decir, es nuestro problema y debemos gestionar esa parte de la mejor manera posible. Y por otro lado, la falta de información a lo largo de todo el viaje es un problema. El cliente necesita que estemos encima de su siniestro, necesita que le persigamos y le digamos, oye, ha ido el pintor, oye, ¿cómo lo ha dejado? ¿Has podido concertar cita? ¿Finalmente fue el perito? Es algo que hemos descubierto que cada vez es más y más necesario. Y aquí están nuestros momentos de la verdad. Hay algunos más, pero he querido destacar estos 3. El primero es la comunicación del siniestro. Es el primer contacto que tiene el cliente cuando algo le ocurre. Llega alterado, llega nervioso y es un momento a gestionar de la manera óptima. Un segundo momento es la decisión sobre la cobertura, es decir, le decimos esto está cubierto, no está cubierto por su póliza, aquí hay más frustración, hay nerviosismo y hay que formar bien, nos esforzamos por formar bien a los equipos en atender este tipo de casos. Y por último, la finalización de la reparación y el resultado final, que es lo que da sentido a nuestro servicio. Podemos hacer muy bien la gestión del siniestro, pero finalmente si la reparación o la obra final que queda es un desastre, nos estamos cargando todo lo anterior y al final, sobre todo, es lo que el cliente se va a quedar de la imagen de la aseguradora. Buah, es que no me lo resolvieron. Finalmente te quedó hecho un desastre. Tuve que contratar algo por mi parte. Es un punto súper importante a tratar. ¿Y cómo gestionamos nuestros momentos de la verdad? Quería compartir algunas iniciativas que
que estamos trabajando para poner en marcha, para no solucionar estos momentos de la verdad, porque no son solucionar, sino para hacer que sean lo menos dolorosos posibles o para que nuestro rendimiento ahí sea lo más efectivo posible. La primera cosa es la segmentación de los siniestros en base a la experiencia del cliente. Como os he comentado, cuidamos de los clientes de otros. Gestionamos a los clientes de otros, es decir, no conocemos a los asegurados como personas humanas, sino que los conocemos como gente que ha tenido un siniestro. Solo tenemos la información de su comportamiento con nosotros cuando comunican un siniestro. Es decir, es la única información que tenemos. Entonces, no podemos hacer by persona, ni arquetipos, ni perfiles de clientes, porque no los conocemos. Por tanto, segmentamos los siniestros. Tenemos perfiles de siniestros. Como veis, aquí hay una matriz sobre, en el eje vertical encontramos el impacto en la vida diaria del cliente y en la derecha la complejidad de la solución. Ahí tenemos desde catástrofes a molestias o incomodidades, que son cosas más leves. Las catástrofes, por ejemplo, están asociadas a cosas súper graves como un incendio, como un robo o incluso a siniestros multigremio, como los llamamos, que es cuando tiene que venir un montón de profesionales y hay un largo periodo de tiempo para que esa solución se lleve a cabo. Los clientes además aquí vienen nerviosos, se preocupan mucho, no saben cuándo se va a solucionar, necesitan mucha información y hay que tratarlos de una manera específica. Así, igual con los problemas, molestias e incomodidades en los que trabajamos por finalmente llegar a un protocolo de atención donde podamos, paliar en el caso de las catástrofes, por ejemplo, queremos llegar a que no sea tan grave o que a empatizar con el cliente y situarle en su caso, porque conociendo desde un primer momento de qué tipo de siniestro estamos hablando, vamos a poder tratarlo de una manera más adaptada. Por ejemplo, con los problemas, que son cosas que tienen gran impacto en la vida del cliente, pero son un poco complejas, son fáciles de solucionar, entre comillas, casi siempre lo hacemos súper bien. ¿Por qué? Porque el cliente, al ser algo muy grave, cree que tiene un gran impacto, pero finalmente para nosotros no es tan difícil de solucionar y podemos ahí cumplir e incluso superar sus expectativas. Lo mismo pasa al revés con aquellas cosas que son muy complejas de solucionar pero tienen bajo impacto, que el cliente espera que todo sea muy fácil, pero tenemos que estar ahí y la solución es compleja. Aplicamos esto tanto en el momento de la notificación como en el momento cuando el cliente comunica su siniestro, como a la hora de transmitir a un reparador que estamos hablando de una catástrofe, que va a ir a reparar una catástrofe. Por otro lado, también para el momento de la notificación nos hemos dado cuenta de que es muy importante para el cliente que haya una flexibilidad en el momento de reportar ese siniestro, de cómo reportarlo y a través de qué canal. Además, pierde mucho tiempo y mucha burocracia y ahí es un momento doloroso que nadie quiere vivir. Estamos trabajando en soluciones digitales para digitalizar todo el proceso de notificación. Desde que el cliente puede automáticamente reportar su siniestro a través de web app, además de canal telefónico obviamente, web app, un chatbot, un voicebot, y lo que estamos intentando es simplificarlo de tal manera que en una única interacción el cliente pueda reportar su siniestro, además obtener una decisión de cobertura y obtener una tercera información sobre cuál es el siguiente paso. Pues bien un perito, bien un reparador o la solución o bien un reembolso automático en función de lo que el cliente decida o de la característica del siniestro. Además, también para simplificar un poco este proceso y evitar que haya muchísimas visitas en la casa del cliente, que quizá haya 3-4 reparadores para evitar la visita de un perito, estamos trabajando en el videoperitaje. Es decir, cuando un cliente, cuando un reparador va, por ejemplo, a solucionar una urgencia que es una tubería, en ese momento, a través del videoperitaje, puede evaluar los daños que esto ha causado a través de conectando con un perito que está en su oficina para tener una decisión de cobertura lo más rápido posible. Además de herramientas para el reembolso automático y que sea el proceso lo más rápido y sencillo posible para el cliente. Por otro lado, vocación de servicio, se titula esta slide, pero básicamente es cómo gestionamos los rechazos, cómo gestionamos los reúses, qué hacemos cuando no está cubierto y no puede estar cubierto porque no lo está. Nuestra vocación de servicio es ofrecerle al cliente siempre algo, una solución a su incidencia. Bien, aunque va a ser a su coste, ponemos a disposición del cliente toda nuestra plataforma de proveedores y de reparadores para que el siniestro se solucione lo antes posible, para no dejarle solo sin ninguna posibilidad. Esto lo puede hacer a través del canal telefónico, pero también a través de una plataforma on demand que tenemos que se llama Repair4You, donde puede conectar con un montón de profesionales, pedir presupuestos y todo el journey estaría en este caso digitalizado. Y además le damos al cliente la posibilidad de
seguir en términos de SLA, seguir en términos de incidencias y controlar mucho mejor su reparación, incluso que lo que podría ser si tuviera que depender de otra persona. Y por último, quería hablar de elementos de fidelización. Os estoy hablando todo el tiempo de asistencia en hogar, os estoy hablando del fontanero, de que bueno, está bien, pero que también hemos querido tener en cuenta en nuestra asistencia otros puntos que están muy relacionados con el hogar. Es decir, tener una visión integral de las necesidades que hay en el hogar y facilitárselas así al cliente y también a nuestros partners para que se lo ofrezcan a sus clientes. Estoy hablando de asistencia informática, a todos los niveles, asistencia legal, pues por ejemplo, con todo, pero por ejemplo con el hogar, pues contratos de arrendamiento, cambio de inquilino, no sé lo que se os ocurra, y asistencia en electrodomésticos y dispositivos electrónicos, que es un poco lo que os comentaba, reparación de electrodomésticos, reparación de móviles, tablets, incluso en este lado servicios más sofisticados como borrado de huella digital, reputación online, un poco, pues realmente todo lo que se os ocurra a nivel servicio que esté enmarcado en el hogar, básicamente. Y bueno, esto sería todo, igual he ido un poco rápido, pero bueno, espero haberos sabido transmitir un poco cuál es nuestra visión de la asistencia, cómo impacta esto en la perspectiva del asegurado y la dificultad de gestionar la experiencia de clientes que no son tuyos. Gracias, Irene. Muy bien. Bien, pues pasamos a la tercera ponencia, al caso Sandoz. Tenemos a Sabrina Romero y tenemos a Elena Garrido. Sabrina Romero, licenciada en ADE, doctorado en Ciencias Empresariales y DIVEX, más de 15 años de experiencia en el sector retail, en Decathlon Argentina y España, Sephora, Bricomart, Aki Bricolaje y Sandoz Farmacéutica. Dice que se define como una persona apasionada de los procesos que contribuyen a una experiencia de cliente omnicanal wow. Y Elena Garrido pues, está aquí también con nosotros de LUCAP y ha colaborado en el proyecto de transformación. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Nuestro objetivo es compartir con vosotros cómo hemos ayudado a más de 1.300.000 pacientes de farmacias a tener una experiencia cliente/paciente wow, ¿vale? Nos hemos ido para el otro lado. Vale. Antes que nada, permitidme haceros unas preguntas. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a una farmacia en esta semana a comprar algo? Venga, esas manitos. ¿En el último mes? Un poquito más, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Normal? ¿Buena? ¿Fantástica? Normal. Lo que tiene que ser, ¿no? ¿Esperabais algo de esa visita, de esa experiencia? ¿Esperabais que el farmacéutico os explicara algo más del producto que ibais a comprar? ¿Que os contara algún efecto adverso que el médico no os ha explicado? ¿O a cómo tomarlo? Porque a veces estamos en el médico entre que te dice que tienes que tomarte esto y lo otro, cuando llegas a tu casa y decís, ¿cómo me lo tenía que tomar? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? Es por ello que Sandoz, siguiendo su criterio y su misión de mejorar la calidad de vida de las personas, pone en marcha, junto con LUCAP, un proyecto para mejorar la experiencia del paciente, pero transformando la farmacia, ¿vale? Y hablando de experiencia, os quería dejar algunos datos, por si no lo sabíais. El 49% de los pacientes van a diferentes farmacias. No sé si vosotros vais siempre a la misma farmacia o a la que os queda de paso, si tenéis una farmacia preferida, y a la que vais es por la atención que recibís, o porque simplemente tenéis una receta, vas, la entregáis y ya está. Que el momento en el que menos invertimos en la farmacia es en el seguimiento. ¿A cuántos de vosotros os han preguntado a la siguiente vez de ir a la farmacia? ¿Qué tal os ha ido? ¿Te ha funcionado lo que te he dado? O a una madre como yo, que mi hija vive con piojos, ¿se le han ido finalmente los piojos? Porque no se le van nunca. El 42% de los pacientes eligen la farmacia por el trato recibido. Esto es un dato súper interesante, ¿vale? Y lo veremos más adelante. Y no fidelizamos al 64% de las madres que adquieren un producto para sus hijos. Yo soy madre. Con todo lo que me vende el farmacéutico yo lo compro. Y aún así queda un gran camino por recorrer en este sentido. Y no se indaga más en un paciente nuevo que en un paciente habitual. ¿Esperamos que se interesen más por nosotros si venimos todos los días a la misma farmacia o no? Sandoz decide hace unos años
tomar una decisión bastante importante y es euro invertido, euro que tenía que estar invertido y repercutido en el paciente. Yo soy hija de médicos y mi padre hace muchos años venía con bolis nuevos, cuadernos nuevos, zapatillas de algún laboratorio, algún viaje, pero Sandoz hace unos años decide que cada euro que va a gastar tiene que repercutir en el paciente. Por lo tanto, nos hemos puesto a pensar cómo hacemos para que este famoso negocio, que es un poco oscuro en algunos sentidos, que es el sector farmacéutico, tenga más transparencia. Por lo tanto, decidimos centrar nuestra propuesta de valor poniendo al paciente en el centro de esa propuesta y de esa manera mejorar la experiencia que vive en la farmacia. Nosotros tenemos un reto complicado. Sandoz, nuestra empresa, vende medicamentos genéricos. Genérico significa que no tenemos marca. Mi paracetamol, mi ibuprofeno es el mismo que el de Teva, que el de Ratio. Es bastante complicado competir en un sector de esa manera. Y por otro lado, muy difícil generar un vínculo con mi cliente, que es la farmacia, porque al final todos los laboratorios vamos a las farmacias con un descuento. Si me compras antibiótico, te doy un 15%. Si me compras metformina, que es para la diabetes, te doy un 60% de descuento. Pero si todos los laboratorios ofrecen descuentos, ¿cómo hago yo para llegar realmente a mi cliente? Y es a través de una propuesta de valor diferente. En Sandoz empezamos este camino del Customer Journey, de la experiencia cliente, hace unos 5 años. Empezamos a trabajar la experiencia que dábamos nosotros con nuestras farmacias. ¿Cuáles eran esos momentos de la verdad? Desde que una farmacia nos compraba, nos pasaba un pedido, tenía una incidencia, quería una devolución, etcétera, etcétera. Y hace unos 2 años dijimos, con solo esto no nos quedamos, tenemos que dar un paso más allá. Y empezamos a trabajar la experiencia que vive el paciente en la farmacia. Por lo tanto, coincidiendo con las 2 presentaciones anteriores, sí que somos un modelo de B2B, sí. ¿Y a quién nos dirigimos? ¿Vale? Porque es complicado, somos una farmacéutica, vendemos a farmacias, la farmacia vende al paciente lo conocemos, no tanto, a través de las asociaciones de pacientes sí, pero es difícil. Pues teníamos claro que el farmacéutico tiene 3 retos, o 3 necesidades, o 3 dolores, como se dice en el sector. El primero es el tiempo, no tiene tiempo para nada. Un farmacéutico estudió farmacia, y todo eso de ir a gestionar tareas administrativas es muy complicado, tiene que también gestionar un equipo, tiene que hacer pedidos, tiene un montón de proveedores en su lista. Por lo tanto, queríamos ayudar a las farmacias para tener más tiempo para poner en marcha iniciativas. Por otro lado, el farmacéutico estudió farmacia, no es un doctorado en management ni ha ido a la universidad, hay muchos que sí a estudiar carreras relacionadas con negocios, pero también es un punto muy importante porque el farmacéutico quiere alinear a su equipo en sus objetivos y a veces le cuesta mucho. Y el último, evidentemente, diferenciarse. ¿Cuántas farmacias? Creo que hay tantas farmacias como bares. ¿Vais caminando? y una cruz, ¿veis? Por ahí. Entonces es muy importante para la farmacia diferenciarme. ¿Por qué vais a venir a mi farmacia y no la de al lado? Si el paracetamol la tienen todas, ¿eh? Y el antibiótico de turno la tienen todas, ¿vale? Entonces, entrando un poquito más en materia del Customer Journey. Hablar de Customer Journey pues ha sido un trabajo muy largo, de mucho tiempo de reflexión, de muchas entrevistas con profesionales, con pacientes, con farmacia. Y finalmente hemos decidido y hemos acordado con también las farmacias que son 8 los momentos claves que vive un paciente. Desde que entra a la farmacia, se le recibe, plantea su necesidad, viene con una receta, dice me duele la cabeza, vengo con un producto para los piojos de mi hija. Se le da asistencia sanitaria, se le da un consejo. Se le ofrecen alternativas de compra. ¿A cuántos de vosotros, cuando habéis ido porque me duele la cabeza, les han ofrecido varios productos para el mismo dolor? Decirme la verdad, porque a mí ninguna. Me dan paracetamol, me dicen paracetamol y ibuprofeno, como si yo supiera que es mejor. El acto de la compra, previamente dicho, un servicio. ¿A cuántos de vosotros os han ofrecido un servicio de control de peso? No significa que estemos gordos, un servicio de osteoporosis si estamos en etapa menopáusica, un servicio de diabetes si sabe el paciente que nos está dando metformina que es para la diabetes. ¿A cuántos de vosotros os han ofrecido un servicio en la farmacia? ¿Eh? El chupachus no cuenta. Pero eso sí, vamos a Decathlon y nos encanta jugar al pádel en la pista que tiene en la mitad de la tienda. Y nos encanta que nos inviten a un clinic de fútbol o lo que sea, porque asumimos. O vamos al Leroy Merlin y vemos un taller de cómo reparar mis humedades y entendemos que eso es algo habitual, pero en la farmacia no tanto. Y el seguimiento. ¿A cuántos de vosotros os han dado una tarjeta de fidelidad en una farmacia? Bien. Bueno, vamos mejorando, ¿eh? Pero lo normal es que la tarjeta que tengamos en la cartera sea del Decathlon, del Zara, del Corte Fiel, de cualquier otro sitio, menos de nuestra farmacia, que como habéis levantado la mano, vamos una vez a la semana. Algunos más, otros menos, pero es un punto
de referencia habitual. Entonces, con todos estos 8 momentos dijimos, vale, ¿cómo hacemos para ayudar a la farmacia en estos momentos? Y estos 8 momentos responden al acrónimo de rumbo, que son recibir al paciente, ubicarlo, el momento de la atención o el momento de la verdad, los beneficios y las oportunidades. Esa oportunidad de dar un servicio, de fidelizar, de hacerle seguimiento para que mi paciente vuelva no solamente por la atención recibida, porque todos esperamos que nos den una atención farmacéutica correcta, sino por la experiencia global que vive el paciente desde que entra hasta que se va. Para ayudar a la farmacia hemos definido 2 tipos de proyectos, 2 tipos de programa rumbo, como veíamos antes. Un proyecto donde ayudamos a la farmacia a transformar en experiencia general, lo ayudamos a formarse en experiencia cliente general, porque como decíamos antes, el farmacéutico no es experto en muchas cosas relacionadas con el negocio, aunque sí en su sector. Este programa permite a la farmacia dar un plan de trabajo continuado, un plan de trabajo para mejorar cada uno de los momentos que vive. Y la farmacia puede elegir si hace un programa completo, trabajando la fase de entrada, acogida, hasta seguimiento, o decide centrarse en un momento concreto. Por ejemplo, servicios. Hay farmacias que nos dicen, mira, yo sinceramente mi estrategia pasa por implementar servicios diferenciadores para cumplir con unas necesidades en mi barrio, en mi zona. ¿Vale? Pues le ayudamos a ser profesionales y expertos en esa etapa de servicio. Y luego, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen una patología concreta? Que no vienen a por el ibuprofeno, el paracetamol, y son pacientes que tienen riesgo cardiovascular, diabetes, asma, que están trasplantados. La experiencia es la misma. El farmacéutico lo atiende y le hace vivir esa experiencia con la farmacia de la misma manera. Lo acojo de la misma manera. Las alternativas que le doy son las mismas. ¿Necesita más información, menos información? Por lo tanto, también hemos definido ese Customer Journey para cada una de las patologías. Tenemos 6 trabajadas y trabajamos cada año en nuevas patologías para que podamos dar la mejor experiencia a estos pacientes con una patología muy, muy concreta. Y este programa o esta parte de especialización la trabajamos con CEFAC y Semergen. CEFAC y Semergen son 2 asociaciones, la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria y la Asociación Española de Farmacéuticos Comunitarios, porque evidentemente los contenidos que tenemos que dar a la farmacia tienen que tener una calidad, un rigor científico y una utilidad para la farmacia que nosotros, ni LUCAP, la consultora que nos ayuda, no llegamos a ese nivel de profundización. Evidentemente, todo esto está enmarcado dentro de una experiencia diferencial, implementando en la farmacia los servicios asociados. Y ahora os dejo con mi compañera Elena, que os va a continuar con la presentación. Gracias, Sabrina. Bueno, me imagino que se estaréis preguntando cómo hacemos todo esto, ¿no? Todo este marco que os ha contado Sabrina, cómo lo llevamos a la realidad. Al inicio decía Marta, ¿no?, que el Customer Journey es una herramienta que nos puede servir para muchas cosas. ¿Para qué nos ha servido en este proyecto? El Customer Journey aquí es la base, es la vértebra angular, ¿no?, de este proyecto. Es lo que nos sirve para poder hacer todo esto. Al final es la fórmula que estamos utilizando para aportar valor a ese 1.300.000 pacientes, pero también a los clientes de Sandoz, ¿no?, que son las farmacias. ¿Cómo lo hacemos? Al final, este Customer Journey es la base que nos permite, primero, medir, ¿vale?, el Customer Journey, el Patient Journey del paciente, es decir, cada farmacia sabe qué experiencia le está ofreciendo a sus pacientes. A partir de esa medición, lo que tenemos es un plan personalizado para cada farmacia, donde ellos luego van a tener unos contenidos, unos módulos formativos que van a ir haciendo y viendo a demanda cuando ellos tengan tiempo, y que les ayudamos a implantar, ¿no? Como decía Sabrina, al final la farmacia necesita ayuda en la gestión del equipo, en la gestión de la implantación de nuevas iniciativas, ¿no? Entonces también queríamos ayudarles en eso y no quedarnos solo en un programa de formación. Como os decía, el primer paso es medir, ¿vale? Y estos son los resultados de las mediciones, más de 65.000 encuestas que tenemos de pacientes, ¿vale? Donde hemos medido qué vive un paciente desde que entra a la farmacia, espera, nos cuenta qué le pasa, hasta que a lo mejor recibe un servicio y luego se va, ¿vale? Estos son los resultados agregados, ¿no? ¿Qué hemos medido aquí? ¿Cuánto se cumple la experiencia ideal del paciente en la farmacia, ¿vale? Veis que estamos en niveles en torno del 70%, ¿vale? Vemos que en momentos de espera, necesidad o asistencia sanitaria lo hacemos muy bien. Al final son los momentos más puros de atención farmacéutica y ahí a un farmacéutico no le gana a nadie, ¿no? Pero tenemos oportunidades, sobre todo en la entrada,
¿Cómo captamos pacientes? ¿Qué hago yo para que un paciente venga a mi farmacia y no se vaya a la farmacia que hay en la acera de enfrente, ¿no? Y oportunidades también en la parte de seguimiento, la parte de fidelización. ¿Qué hago yo para que este paciente vuelva, ¿no? Vuelva conmigo? Como os digo, estos son resultados agregados, pero cada farmacia tiene a su disposición una foto de qué es lo que está ocurriendo en su farmacia, ¿vale? Bueno, Rumbo es un proyecto muy vivo, llevamos ya 2 años y esto que os estamos contando ahora ha sido la evolución y el trabajo de 2 años muy intensos, ¿no? Ahora cada farmacia tiene a su disposición una herramienta donde puede ver esa foto, donde puede jugar con los datos. Puedo ver, oye, cómo estoy yo con respecto a la media nacional, cómo estoy yo con respecto a otras farmacias de mi mismo área y puedo filtrar, oye, ¿qué experiencia están viviendo los pacientes que han venido la primera vez? ¿Qué experiencia están viviendo pacientes que vienen a lo mejor todos los meses, ¿no? Y ellos tienen la capacidad de jugar con estos datos. Y también de ver el perfil de cómo es su paciente, ¿no? A lo mejor tener una idea, ¿no? Pues estoy en un barrio joven, hay muchas familias, muchos niños pequeños, pero bueno, aquí les damos datos de, en realidad, cuál es el perfil tipo de su farmacia. Como os decía, esto ha sido una innovación, también hemos aprendido a digitalizarnos a lo largo de este proyecto. Al principio ellos recibían una ficha estática, ¿vale? Pero bueno, hemos conseguido que ya cada uno pueda ver sus datos de forma digital. Y con esos datos armamos un plan que, como veis, tiene su base en el Customer Journey del paciente de la farmacia. Y eso lo traducimos al acrónimo Rumbo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la farmacia para que el paciente viva una experiencia wow en el momento de espera y entrada, ¿no? Pues tenemos que trabajar el momento de recibir, ¿vale? Hemos creado, creo que son 46 módulos de contenidos, entre módulos de atención general y módulos de experiencia por patología, y también hemos aprendido a ser flexibles con la farmacia. Cuando empezamos este proyecto éramos un poco herméticos, ¿no? Es decir, todas tienen que pasar primero por un viaje general, luego si quieren pueden especializarse, y hemos aprendido que el farmacéutico tiene que tener la palabra y decir, oye, mis objetivos son estos, quiero acceder al contenido de especialización de menopausia porque es donde me quiero centrar, ¿no? Entonces ahora mismo está todo a su disposición y ellos, basados en los resultados, se les hace un plan propuesto, pero pueden elegir, oye, no, mis objetivos son estos, quiero acceder a otro tipo de contenido, ¿no? Pero bueno, como veis, siempre la base es el Customer Journey. Y una vez que tienen ese plan, acceden a la cartera de contenidos, ¿vale? Aquí, ¿cómo empezamos? Empezamos haciendo webinarios online, con sesiones de formación en directo, pero teníamos otro punto en contra, los horarios. Las farmacias tienen unos horarios complicados, teníamos pocas farmacias que se conectaban. ¿Qué hemos hecho? Grabarlos todos, hacer unos vídeos súper chulos y ya están a disposición en una página web, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo de un teaser para que veáis un poco cómo son estos contenidos. No sé si lo podéis poner por ahí detrás. Bueno, luego os lo enseño en privado. ¿Vale? Estos materiales los consume, como os decía, a su ritmo, ¿vale? Y la farmacia puede decidir no solo verlo ellos, sino verlos con todo el equipo, ¿vale? Esto es un programa que no solo está centrado en el farmacéutico, sino en todos los miembros que participan. Y una vez que la farmacia ya ha visto esos contenidos, que puede consumir a demanda, lo normal es que cada contenido lo esté trabajando a lo largo de un mes, tiene que implantar. Una de nuestras obsesiones era que todo esto no se quedara en una formación más, en un cajón, y el paciente no se enterara de nada, ¿vale? Entonces, ponemos a disposición de la farmacia herramientas que le ayudan a implantar. Empezó siendo un poco do it yourself. Yo te doy la caña, te enseño a pescar y tú ya lo implantas. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que no se está implantando, ¿vale? Entonces, contamos y empezamos a contar con la figura de unos expertos que llamamos tutores, que son personas que acompañan a las farmacias a lo largo de todo su viaje. Les van haciendo acompañamiento presencial, acompañamiento telefónico, y son un poco los impulsores de que todo esto se haga realidad. Como decía Sabrina, hay farmacias que deciden, oye, yo me quiero centrar solo en el momento de servicio. Estas personas, estas farmacias que deciden esto, no tienen este acompañamiento. Esto es para farmacias que deciden transformarse de una forma global. Y lo que hacen con ellos es tener reuniones, ayudarles, darles herramientas que les ayudan en la implantación de esos contenidos que han visto.
Y además también tenemos una comunidad de Facebook donde están todos los miembros que están dentro del programa y donde se intercambian buenas prácticas entre farmacias. Proponemos retos, preguntas, ¿quién ha hecho el mejor escaparate este mes? Y todos ponen sus fotos, con lo cual van aprendiendo unos de otros, ¿no? Es un espacio al final para compartir, un espacio donde bueno, se van conociendo también y que genera y fomenta esta comunidad, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? Como os decía, llevamos 2 años con este proyecto. Para nosotros el KPI clave es el número de farmacias activas que tenemos en el programa, porque al final, bueno, esto lleva una inversión detrás y lo que hacemos tiene que ser utilizado, ¿no? Como veis, al principio empezamos con un número pequeñito de farmacias activas, aquí teníamos 30 farmacias en un piloto, ¿vale? Ahora ya tenemos más de 650 farmacias viajando y hemos conseguido que el 90%, más del 90%, estén activas, ¿vale? ¿Cuál ha sido un poco la clave de esto? Escuchar a las farmacias. Nos pedían flexibilidad, nos pedían digitalización, nos pedían mejores contenidos, nos pedían ayuda para implantar y ha sido todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos 2 años y bueno, lo que nos queda. ¿Por qué es el KPI clave? Porque hemos visto que cuando una farmacia está activa y cuando una farmacia está más enganchada al programa, al final está más contenta, ¿vale? Tiene mejores resultados de satisfacción con el programa, tiene mejores resultados de NPS y algo que para nosotros es muy importante, les preguntábamos cómo se sentían de orientados al paciente antes de empezar el programa y después. Y hay más de 1,5 punto de diferencia, del 6,4 al 7,9, ¿vale? Y para nosotros eso es la realidad de que estamos haciendo y transformando a un sector y a un montón de pacientes. ¿Y dónde hemos llegado? Pues como os decía, a más de 650 farmacias, más de 3.000 profesionales involucrados, aprendiendo y con el paciente en el centro y que al final estamos transformando, ¿no? Ayudando a mejorar la salud de más de 1.300.000 pacientes. No sé si se verá este vídeo, os habíamos traído un vídeo de qué dice una farmacia que ha vivido este programa. A ver si lo podemos poner. Este es. Me preguntó por qué todas las farmacias no éramos iguales. Yo le dije que sí, que éramos, que teníamos mismos medicamentos, pero que la diferencia estaba en la manera de trabajar. Para nosotros Rumbo ha sido una gran oportunidad porque nos ha hecho dar un enfoque distinto a la farmacia al que teníamos hasta ahora. Desde que trabajamos Rumbo, planificamos más, dejamos menos cosas a la improvisación, hacemos más reuniones, hacemos más escaparates, nos fijamos más en lo que necesita el paciente y toda la evidencia que siente el paciente desde el momento en el que entra en la farmacia, desde el momento en que le atendemos, el trato que le damos, los servicios que le ofrecemos y cuando le despedimos. Y guarda un buen recuerdo nuestro. Con Rumbo lo que hemos hecho es profesionalizarlo más. Están muy implicadas, son más jóvenes que nosotros, nos han ayudado también a aplicar las nuevas tecnologías. Se han volcado en la formación y luego en las reuniones que hacemos siempre aportan cosas importantes para la farmacia. El hecho de haber trabajado de una manera distinta y más especializada nos da más profesionalidad, poniendo el foco en cada necesidad, no en cosas generales. Es verdad que ahora nos hemos focalizado en diferentes áreas, cada una nos tenemos más peso y así nos podemos fijar más en los detalles y dar un mejor servicio al paciente. Además, asumimos una responsabilidad que nos hace crecer como personas y como profesionales. Es importante que haya reuniones en el equipo porque así nos vamos apoyando, vamos dando nuevas ideas y siempre estamos mal de tiempo, pero hay que sacarlo de donde sea para aportar pequeñas cositas y en eso estamos todos bien implicados. De hecho, tenemos reuniones todas las semanas en las que unificamos los criterios para que el paciente cuando venga sea atendido por cualquiera de nosotros, tenga los mismos consejos ante la misma patología. De esa manera conseguimos todos ir a una y tener una atención excelente. Para mí Rumbo es trabajo en equipo. Para mí Rumbo es entrega al paciente. Para mí Rumbo es especialización. Para mí Rumbo es personalización. Para mí Rumbo es motivación.
Gracias. Ya pasamos a la última ponencia, Medalia. Os presento a Adolfo y a Manuel. Adolfo, ¿aquí está? Se unió a Medalia en enero del 2019 como responsable de preventa para Iberia. Anteriormente trabajó como preventa de CX, CRM, inteligencia artificial, en Ipsoft, Salesforce y Oracle, y como arquitecto y consultor técnico en Oracle e IBM, entre otros. Tiene un MBA y es ingeniero de telecomunicaciones. Manuel Cervantes. Manuel se unió a Medalia en 2015 como manager en el equipo de servicios profesionales, pasando en 2017 al equipo de preventa en EMEA. Antes de Medalia, Manuel trabajó como consultor de estrategia y operaciones en Price. Tiene un MBA en INSEAD y es ingeniero industrial en ICAE. Y nos explicaba que en sus 4 años en Londres, ¿no?, que viviste allí, no sabían pronunciar tu apellido. He tenido que deletrear siempre, menos una vez, el apellido Cervantes. Oye, pues esto la gente debería saberlo, ¿no? Pues no. Pues no. Es un escritor famoso. Pues venga. Pues muchas gracias. Aquí los micros. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues nada, estamos encantados de estar aquí para contaros hoy un poco cómo podemos transformar nuestros negocios midiendo la experiencia en los journeys. Entonces, muy rápidamente voy a empezar explicando quiénes somos, porque quizá muchos no sabéis quién es Medalia y dicen, ¿y estos que me están contando? No sé quiénes son. Luego voy a pasarle la pelota a Adolfo para que cuente un poco cómo nosotros vemos las Customer Journeys, contar unas mejores prácticas y luego vamos a ver 3 casos de éxito en los que hemos aplicado pues nuestra metodología. Lo primero es quiénes somos. Medalia somos una empresa tecnológica que nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a transformarse y obtener resultados de negocio mediante la gestión de la experiencia de cliente. Empezamos en 2001, o sea que este año ya hemos llegado a la mayoría de edad y somos reconocidos por Forrester, entre otros, como los líderes en este mercado. Trabajamos con empresas de todo tipo, todas las industrias, todos los tamaños y bueno, espero que vosotros os veáis reflejados en algunos de estos logos y luego en los casos de éxito entraremos en 3 de ellos. ¿Qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Resumiéndolo, hay 4 pasos. Lo primero que hacemos es capturar señales que nos indican cómo está siendo la experiencia de cliente. Puede ser desde feedback hasta señales de digital, señales que vienen de los CRMs o social media. Con eso lo que hacemos es analizarlas todas para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias y predecir comportamientos tanto a nivel individual como a nivel agregado y ayudar a nuestros clientes a que se anticipen, sean proactivos y den una buena experiencia, mejoren esas experiencias, tanto a los individuos que están en ese momento interaccionando como a los que van a interaccionar en el futuro, para obtener unos resultados de negocio. Esto es muy importante para nosotros, porque al final nuestros clientes, como no entienden, si sube mucho el NPS, pero sus ingresos no suben o sus costes no bajan, al final algo no se está haciendo bien. Y entonces nosotros al final ese es nuestro objetivo. Entonces ahora voy a pasar a Adolfo, todo tuyo, para que cuentes un poco. Bueno, muchas gracias, Manu. Buenos días a todos, encantado de estar aquí con vosotros. Yo creo que lo primero es empezar por hablar de qué entendemos por un Customer Journey, ¿no? Decía muy bien Marta al principio, pongámonos de acuerdo en el término, porque organizaciones distintas hablan de cosas muy distintas cuando se refieren al Customer Journey. Bueno, pues para nosotros es una secuencia de eventos desde la perspectiva del cliente que tiene una necesidad hasta que se ve satisfecha esa necesidad. Así de sencillo. Por ejemplo, yo me compro una casa y tengo la necesidad de asegurarla. Bueno, pues el journey acabará cuando efectivamente tengo una póliza con la que estoy satisfecho. Otro ejemplo, cuando pierdo mi tarjeta de crédito, empezaría un journey que acabaría cuando he sido capaz de pagar una compra con la nueva tarjeta de crédito de reemplazo que me ha llegado. ¿Qué es lo fundamental? Que es un proceso desde la perspectiva de un cliente que tiene unas necesidades y no desde nuestra perspectiva como empresa que despliega unos procesos para satisfacer esas necesidades.
Ahora bien, lo que sí que es cierto es que a la hora de optimizar la experiencia en torno a un Customer Journey, hay una parte de cara al cliente, de optimización de la experiencia, y hay otra parte que es transparente al cliente, que tiene que ver con optimizar la operativa. Y las dos son igualmente importantes, no podemos olvidar ninguna de esas dos, ¿verdad? Y creemos que otra pregunta muy relevante, perdón, al revés, es ¿por qué medir los Customer Journeys? ¿Por qué es importante? Bueno, si nos quedamos solo con la medida de la interacción, y pensemos aquí en la clásica encuesta después de la llamada a Contact Center, puedo verme en una situación en la que el NPS sube, pero mis KPIs de negocio, mi cuenta de resultados, no mejora. Claro, ¿por qué puede pasar esto? Pues porque yo puedo tener una experiencia muy buena en cada uno de los puntos de contacto, un contact center eficaz, una tienda con empleados muy amables, una aplicación móvil que funciona muy bien, pero al final de todo, el producto, el servicio, no me satisface. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no voy a comprar más. Es decir, tendríamos clientes aparentemente satisfechos, pero que no estamos consiguiendo fidelizar. Luego, lógicamente, les tengo que preguntar algo más para entender qué es lo que está pasando. Y ese algo más es la experiencia end-to-end en el que complementa, no sustituye, la experiencia en cada uno de los canales, porque son preguntas distintas sobre cosas distintas. Y esto tiene un impacto que está sostenido en muchos informes. Por ejemplo, McKinsey nos dice que la satisfacción a nivel end-to-end del Customer Journey, es decir, de la perspectiva del cliente, está un 30% más correlada con la consecución de métricas de negocio, impacto en cuenta de resultados, que simplemente la satisfacción en los puntos de contacto. Y no solo eso, sino que además el incremento de un punto en el NPS específico del journey, es decir, desde la perspectiva del cliente, tiene un impacto de hasta el 3% en términos de ingresos. Claro, son métricas muy a tener en cuenta, ¿verdad? Habiendo justificado por qué son importantes los journeys y en concreto trabajar la medición de journeys y no solo de interacciones, vamos a ver 3 mejores prácticas y 3 casos de éxito de clientes de Medallia que han aplicado estas mejores prácticas. La primera es trabajar con 3 niveles integrados de experiencia de cliente en una sola plataforma para tener un programa de experiencia de cliente verdaderamente transformacional y con impacto en cuentas de resultados. El primero es al que yo creo que estamos todos más habituados, que es el de las interacciones, el de los puntos de contacto. Contact center, tienda, digital, etc. Aquí el objetivo va a ser detectar problemas en tiempo real y poner esos problemas en manos del empleado más adecuado, de forma que le mantengamos informado, motivado y sobre todo empoderado para hacer algo al respecto, ¿vale? Pero hay otro nivel complementario que es muy importante y que está por encima, que es el journey. Y aquí estaremos hablando de procesos que son eminentemente multidisciplinares, operaciones, marketing, ventas, y que tiene que ver con la perspectiva del cliente. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es identificar puntos de fricción en procesos como la compra de nuestros productos, recibir ayuda sobre esas compras, la renovación de nuestros servicios, etc. Procesos mucho más complejos, pero que si no los monitorizamos no nos estamos poniendo en lugar de nuestros clientes y nos perdemos una información muy poderosa para mejorar nuestra experiencia y nuestros resultados. Al final, si no habilitamos la mejora de estos procesos end-to-end multifuncionales, nos vamos a quedar en un nivel demasiado pobre como para realmente generar una ventaja competitiva a través del Customer Experience. Y finalmente, la parte relacional. Vamos a pulsar de manera periódica la percepción que tiene nuestro cliente B2C, nuestro cliente B2B, de nuestra marca y de nuestra oferta. Y lo que es importante es que ninguno de estos niveles va a sustituir a ningún otro. Son los 3 complementarios. Y es lo que realmente constituye la mejor práctica, tener una plataforma única que dé soporte a estos 3 niveles de manera integral. Bueno, pues aquí vemos una segunda mejor práctica, que además viene de un cliente real nuestro, de telecomunicaciones, en este caso en el ámbito B2B, que consiste en asegurar que tenemos una capacidad de muestreo inteligente para asegurar volúmenes representativos en cada uno de estos niveles.
Fijaos, en este caso, este cliente de telecomunicaciones hace efectivamente una monitorización del nivel relacional y luego tiene modelado el ciclo de vida del cliente en base a journeys, desde explorar servicios, comprar, obtener soporte, etc. Bueno, pues en cada uno de estos journeys hace una medida tanto del nivel de interacción como el nivel de journey. Aquí lo que necesitamos es una plataforma tecnológica que nos automatice la captura de feedback en cada uno de estos journeys. Y claro, a un mismo cliente no le podemos preguntar tanto por la experiencia en la interacción como por la experiencia en el journey end-to-end, porque le quemamos. Así que necesitamos una capacidad tecnológica que asegure que cogemos muestras representativas tanto del journey como de la interacción de distintos clientes, ¿vale? Y que aseguramos además que los volúmenes son suficientes como para que los resultados sean significativos a nivel estadístico. ¿Cuál es el objetivo? Que ese feedback sea accionable, que es uno de los grandes valores diferenciales de Medallia. Estamos diseñados para la acción, que con ese feedback vamos a poder disparar acciones de mejora a nivel micro, es decir, a nivel de recuperación al cliente, y a nivel macro de mejora continua de procesos. ¿De acuerdo? Una tercera mejor práctica va a ser tener una visión única de la experiencia de cliente. Y esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo, en este caso B2C, de aerolíneas, donde tendríamos un journey que tiene que ver básicamente con un vuelo. Bueno, pues esto que veis aquí es la situación clásica de un programa de feedback tradicional, donde solo se miden ciertos puntos de contacto y además el feedback va a distintos departamentos que no están conectados entre sí, ¿vale? Claro, ¿aquí creéis que estamos viendo las cosas desde la perspectiva del cliente? Pues no, ¿verdad? Estamos viendo la perspectiva desde el contact center, desde marketing, etc. ¿Cuál es la mejor práctica aquí? Bueno, pues romper los silos. Y para romper estos silos de distintos departamentos y conseguir una verdadera visión del journey end-to-end, necesitamos una plataforma tecnológica que asegure que todo ese feedback que viene en distintas interacciones y que además incluye preguntar por el journey end-to-end, se distribuye en tiempo real de forma que la información le llega a la persona adecuada en tiempo real, ¿vale? Es decir, si tenemos involucrados a agentes, atención al cliente, marketing y ventas, operaciones, etcétera, con acceso a una plataforma que se encarga de distribuir de manera inteligente ese feedback accionable, es cuando realmente vamos a poder tener equipos multidisciplinares que aborden la experiencia del cliente no solo desde la perspectiva de la interacción, sino desde la perspectiva del Customer Journey, desde la óptica del cliente. ¿Vale? De nuevo, otra capacidad tecnológica que configuran proyectos de experiencia de cliente transformacionales con impacto en cuenta de resultados. Tanto en nuestra experiencia como en la de nuestros clientes. Todos esos logos que os ponía antes, Manu. Bueno, pues vamos a ver 3 casos de clientes que han aplicado estas mejores prácticas con bastante éxito. El primer ejemplo habla de organización, cómo organizar los equipos para gestionar una experiencia de cliente diferencial. Y vamos a hablar de Innogy, que es una utility alemana que está presente en 12 mercados, en 4 países, y que en un mercado tan competitivo como el de la energía han conseguido diferenciarse gracias a un rediseño de la experiencia de cliente, que se ha basado en los 3 pilares que veis aquí: la relevancia, la simplicidad y la proactividad. Como os podéis imaginar, todo esto tiene mucho que ver con ponerse en los zapatos de los clientes, que al final no es más que tener un buen modelo de Customer Journey que puedas utilizar como una base para innovar. Y en concreto, lo que han hecho ha sido montar un centro de mejores prácticas del Customer Experience que han denominado CX Factory, basado en Berlín, donde cada uno de esos 12 mercados pone un embajador que aporta la visión local del mercado y la perspectiva del cliente en tiempo real la proporciona Medallia como plataforma de experiencia de cliente que proporciona ese feedback, ese insight en tiempo real, ¿vale? De esta forma, lo que consiguen es que el CX Factory estandarice y lidere la transformación de la experiencia de cliente incorporando la perspectiva de cada mercado local, y han tenido en ese sentido mucho éxito. Un segundo ejemplo sería Tangerine. Tangerine es antiguamente ING Direct Canadá,
es el banco directo de Scotiabank, que es el segundo banco más grande de Canadá. ¿Vale? Y lo que ellos tienen es lo que llaman un programa de empatía con el cliente basado en datos, que yo creo que es una forma bastante interesante de dar otro nombre a los programas de experiencia de cliente, es ponernos de nuevo en la piel del cliente. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues con trabajar de nuevo los customer journeys, ¿vale? Y aquí lo que nos vamos a centrar, yo os digo, va a ser en herramientas de priorización y de medida. ¿Cómo les ayudamos desde Medallia a identificar en qué tienen que priorizarse para mejorar la experiencia? Bueno, pues uno de los ejemplos que están trabajando con nosotros es la priorización de iniciativas de clientes. Ellos lo que hacen es, cuando un cliente tiene una sugerencia, la priorizan a 30 días, a 3 meses o a más de 3 meses. Y no solo lo hacen internamente, sino que se lo dicen al cliente que sugiere, ¿vale? Es decir, oye, te estoy escuchando, te hago saber que te estoy escuchando y te digo cuándo voy a aplicar tu sugerencia. Claro, como podéis imaginar, esa experiencia es transformadora, ¿no? A nivel de experiencia de cliente no tiene nada que ver con lo que vivimos en el día a día normal del banco. Ejemplos. Bueno, pues por ejemplo, les ayudamos a monitorizar en tiempo real, una matriz de este tipo, para un journey en concreto, en cada paso, qué tal lo están haciendo, dependiendo en este caso del canal. Pues vemos, por ejemplo, que en el journey de conseguir un préstamo, el envío de documentos es donde lo están haciendo peor. Y en concreto, en el canal digital es donde hay más margen de mejora. Claro, esto es una herramienta de priorización muy potente para entender por dónde hay que empezar, dónde hay más margen de mejora. Pues en la parte de envío de documentos y en el canal online. Y lo importante es que lo estamos viendo desde la perspectiva del cliente, ¿vale? Al margen de que luego se creemos por el canal. Otro ejemplo, bueno, nos va a interesar no solo el feedback cuantitativo, las puntuaciones, sino también el feedback cualitativo, los comentarios que nos incluyen los clientes. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque en el comentario que nos deje un cliente, al margen de lo que le preguntemos, nos va a hablar de lo que realmente es importante para él, ¿vale? Y en este caso lo que nuestra herramienta de Text Analytics permite es identificar la connotación positiva o negativa de cada uno de los elementos del journey de los que se habla en ese comentario de texto libre, en ese texto libre de la encuesta, y cuantificar su impacto en las métricas de satisfacción, en el NPS en este caso, ¿vale? Ponemos que, por ejemplo, el uso y disfrute, que es un paso concreto del journey, es el que tiene un impacto más negativo en el NPS global. Bueno, pues de nuevo estamos consiguiendo priorizar áreas de acción. Sé por dónde empezar, es decir, sé qué acción me va a dar más beneficio. Y como tengo claro además que el NPS de journey, como vimos al principio, está vinculado con el incremento de ingresos, pues sé qué acción me va a afectar más a la cuenta de resultados. Y lo sé en tiempo real y de manera accionable, poniendo esta información en manos de la persona más adecuada dentro de la organización, ¿vale? Porque al final, un principio fundamental de Medallia es que queremos democratizar el acceso al feedback. Creemos que cuando la experiencia del cliente pasa a ser una responsabilidad compartida de toda la organización y empoderamos a cada persona para hacer algo al respecto de la mejora de la experiencia del cliente, es cuando realmente conseguimos resultados transformadores, como prueban estos clientes. Y finalmente, también para priorizar en tiempo real, tenemos una herramienta de Journey Analytics donde estamos viendo en tiempo real el tránsito de nuestros clientes por un journey y vamos viendo las rutas que van tomando, qué opción van tomando, en este caso en un proceso de appetite and telco, el NPS vinculado con cada una de esas rutas e incluso como incorporamos información operativa, por ejemplo del CRM, en la captura de datos que vienen de señales, encuestas, etc., podemos estimar el valor que nos representa cada una de esas ramas o el perfil demográfico que tienen los clientes que están asociados a cada una de esas ramas. Todo en tiempo real, ¿vale? Y ya para acabar, vamos a ver un tercer ejemplo que tiene que ver con el impacto en métricas de negocio, que era justo con lo que empezamos, el impacto en cuenta de resultados, que nos va a contar Manu, que estuvo involucrado en él. Gracias. Muchas gracias. Este es un cliente nuestro en Irlanda. Y esta es su journey de pedir una hipoteca. Antes
antes de empezar a trabajar con nosotros. Esa fue una de las razones por las que decidieron, oye, tenemos que hacer algo porque a mí se me quitan las ganas de comprarme una casa con estas cosas. Entonces, con todo lo que hemos contado antes, ¿no? Oye, pues pedir el feedback al final del journey, durante, priorizar, lo que consiguieron fue simplificarlo hasta algo que es mucho más digerible, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue montar un equipo multidisciplinar. Cogieron a gente de riesgos, a gente de marketing, a gente de legal, los de experiencia de cliente, y empezaron a mirar todo el feedback, ver cuáles eran los puntos de fricción más elevados, ver cuáles eran los que tenían un mayor impacto, y empezaron a poner una serie de iniciativas que al final resultaron en esto. Entonces, ¿qué iniciativas hicieron? Entre ellas, al simplificar de esta manera la experiencia, lograron que en el momento en el que uno de sus clientes pide una hipoteca, 7 de cada 10 tuvieran una respuesta positiva o negativa. Esto al final, pues para el cliente es una experiencia muy buena, no tienes que esperar. Si es que sí, pues fenomenal, si es que no, vas a otro o te quejas. Pero por lo menos es en tiempo real, que muchas veces, cada vez es a lo que más estamos acostumbrados y las expectativas que tenemos de otras industrias que vamos trasladando al resto de industrias. Otra cosa que hicieron fue, se dieron cuenta de que sus clientes querían tener un trato muy personalizado. Y entonces cambiaron totalmente la forma de trabajar de sus equipos de servicio y de apoyo, para priorizar que tuvieran acceso a gente que estuviera especializada en hipotecas versus gente más generalista. Se convirtieron en digital. O sea, invirtieron mucho dinero con el feedback que habían identificado en que los clientes no querían llamar al call center, no querían ir a la tienda. Muchos querían hacerlo digital. Pues invirtieron mucho dinero en hacerlo digital y finalmente, y esto es algo que además hemos visto en otros clientes, empezaron a proactivamente dar updates del estado de la petición. Esto, por ejemplo, es un caso que también vimos en Generali. Generali, que es cliente nuestro, también vio que uno de sus principales puntos de fricción de sus clientes es que cuando hacían una reclamación no sabían qué estaba pasando. Oye, tenían que entrar, me imagino que vosotros que también lo habéis visto, ¿no? Pero tenían que entrar, tenían que llamar, no sé, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Está avanzando, sí o no? Y esto también fue un área en la que se enfocaron mucho. ¿Qué resultados obtenieron? Y esto es donde queríamos pasar un poco más de tiempo. Pues primero de todo es que el impacto los clientes lo vieron en el momento cero. O sea, al ver esta nuevo journey simplificado en el que habían tenido en cuenta todos estos puntos que los clientes estaban diciendo en todas las veces que se comunicaban con este banco, vieron que subieron pues, 21 puntos en uno de los touchpoints, uno de los journeys, y 18 en otro. Sin embargo, lo que es más relevante es que esto tuvo un impacto en el negocio. Entonces, fueron capaces de ahorrarse 5 millones de euros. Y esto al final, una gran parte fue en ahorro de costes en el servicio por pues, no tener que recibir llamadas de gente que no sabía qué estaba pasando, por hacer el servicio, la decisión más corta y otras iniciativas. También vieron que el gasto en las hipotecas subió un 20% más. O sea, sus clientes, además, estaban cogiendo otros productos, estaban gastando más, que al final son más fees para el banco. Y esto les ha permitido ser líderes en Irlanda y han llegado a tener una cuota de mercado de un 33% que bueno, yo no sé si alguien aquí la tiene, pero a mí me gustaría tenerla. ¿Vale? Entonces, queríamos cerrar con este caso que ilustra muy bien todo lo que hemos contado antes. Cuando se pone en práctica, se montan estos equipos multidisciplinares, se escucha al cliente y se acciona lo que te está diciendo el cliente, cómo se puede tener un impacto no solo en la satisfacción, que obviamente todos buscamos, pero también en las métricas de negocio, que muchas veces es lo que más interesa a los stakeholders internos con los que todos tenemos que hablar para hacer que estos programas pasen. Y con esto, queremos dar las gracias.
no os vayáis, porque nos quedan 10 minutitos. Si queréis los ponentes, sentaros aquí y así aprovechamos. Bueno, primero agradecer a los 6, de verdad que, bueno, personalmente he encontrado interesantísimas las 4 ponencias. Ahora tenemos 10 minutitos por si hay alguna pregunta. Si queremos profundizar en alguna de las presentaciones, los tenéis aquí a aprovechar para preguntar. Mira, te pasan por ahí el micrófono. ¿Ahora? Bueno, sí. Mi pregunta era para María Jesús Encinas. Cuando ha trazado el journey con los dos tipos de... Es un poco más sobre la herramienta, ¿no? Quiero decir, porque me salen los mismos motivos de acompañamiento finales con los dos segmentos, digamos, de clientes. ¿Es posible? Quiero decir, que al trazar los 3 perfiles salían los mismos motivos. Los 3 arquetipos. Efectivamente. Vale. Los 3 arquetipos. Sí, lo que pasa es que luego si veías... ¿Le puedes pasar el micro? Efectivamente, sí, el que decíamos acompañamiento, no me acuerdo cómo eran las frases exactamente, pero la manera de resolverlo, digamos, de atenderlo, sí que lógicamente es distinta. Lo que pasa es que la necesidad era un poco la misma, entonces sí que se mantenían en los 3 arquetipos, incluso cuando hablábamos de los 2 perfiles distintos. Yo decía, la respuesta emocional que damos, la manera de tratarlo, la comunicación, el tipo de acciones, ahí sí que eran distintas y abajo aparecía explicado en chiquitito, no se veía, tampoco lo he comentado, pero sí coincidían, porque además también habéis visto que eran muy paralelas los 2 perfiles, no teniendo nada que ver el uso que hacían unos con otros, pero al final la manera de reaccionar y el uso que haces de una plataforma digital de esas características despertaba las tres necesidades iguales. Pero sí, la respuesta una vez profundizando sí que es distinta y la comunicación que hacemos de hecho no tiene nada que ver, claro. Y tenía otra también ya ahí suelto el micro para Irene. Cuando decías que al final no podéis trazar arquetipos de personas porque no conocéis tanto al cliente, ¿no? Como para hacer eso y lo segmentabais por siniestros. Pero finalmente se me ha quedado un poco cojo cómo recogéis al final la versión del cliente si no podéis trazar estos arquetipos. Al final, nosotros a lo que tenemos acceso es a cómo el cliente interactúa con nosotros a través de nuestras plataformas. Es decir, toda esa segmentación de siniestros se basa, en cómo segmentamos nosotros los siniestros a nivel operativo, es decir, por causa, agua, incendio, fenómenos meteorológicos, lo que sea. 2, la información que nos llega desde nuestras plataformas sobre cómo vive el cliente cada uno de estos tipos de siniestros y con, al final, trabajo de campo de clientes sobre cómo vive este siniestro. Es decir, para nosotros no nos es tan útil segmentar cómo son los diferentes perfiles en cuanto a compradores de seguros de hogar, sino a cómo vive el cliente cada uno de los siniestros que tiene en su casa, en este caso. No sé si te respondo. Sí. Hola, bueno, daros las gracias a todos por lo que habéis compartido hoy. Es muy interesante ver diferentes sectores. La verdad, ver diferentes sectores, gracias a todos. Sobre todo para las que sois responsables de experiencia de cliente en compañías, quería preguntaros, creo que habéis contado con consultoras a la hora de elaborar los journeys iniciales o habéis pedido soporte. Una vez que tenéis el journey construido, para hacer seguimiento, para evolucionarlo, para ver cómo sigue el análisis, ¿seguís contando también con consultoras o vos tomáis el ownership y ya empezáis a trabajar en vuestra línea? Yo lo despido, pero bueno. En mi caso, yo sí tengo el ownership, porque además yo vengo de una consultora, yo tengo, de varias, tengo bastante clara la metodología, así que una vez hecho un diagnóstico, que es inicial, que es donde se pone un poco el esfuerzo grande, para el mantenimiento sí que lo llevamos internamente desde el equipo. Y a la hora, por ejemplo, de hacer más investigación o de ver si las acciones han cubierto los objetivos, si han mejorado los puntos de dolor, si tenemos nuevos puntos, ¿también lo hacéis todo o contáis, por ejemplo, para la investigación con apoyo? Contamos con apoyos, tanto a nivel cualitativo, pero más cuantitativo, es decir, con más research de mercado. Gracias.
Te paso. La broma inicial, que luego los despido, evidentemente no, pero nosotros sí seguimos contando con la consultora, aparte que en el departamento somos las personas que somos y sí que necesitamos un conocimiento que en este caso Lucap es la consultora que nos ayuda, nos aporta, que nosotros en interno no lo tenemos. Entonces mi recomendación, y en otras empresas que he trabajado, es tener ese backup de la consultora. Ayuda y mucho, sobre todo para que el proyecto sea ágil y se cumpla en el tiempo. Sí, buenos días y bueno, muchas gracias. Me ha encantado las ponencias todas, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Habéis hablado, bueno, dos preguntas que creo que... perdóname. Gracias, sí. Perdona. Gracias. Mira, quería hacer dos preguntas que yo creo que se podrían compartir tanto para María Jesús como Sabrina y Elena. Porque veo que tenéis herramientas muy potentes y buenísimas, pero me parecía preocupante a nivel empresa que dependan de que el colegio elija la plataforma SEM. Y a lo mejor el colegio podría decidir por tener esa misma convivencia sin tener que depender de la editorial. Es que no sé si eso es factible. Y lo mismo veía con Sandoz, que no sé, desconozco el mundo de la farmacia. No sé si todas las farmacias trabajan con todos los laboratorios, pero claro, son herramientas muy potentes directamente al usuario final sin tener que pasar por el intermediario, que en este caso es el laboratorio, o sea, la farmacia de turno, y en este caso es EM. Entonces, ¿tenéis acceso directamente al usuario farmacéutico con nombre y apellidos, al colegio con nombre y apellido? En el caso de la industria, en España hay unas 10.000 farmacias, hay muchas más, hay 22.000 farmacias, nosotros tenemos datos sobre 10.000, pero realmente trabajamos estrechamente sobre unas 2.500, 3.000. Entonces una farmacia, y no sé si hay algún farmacéutico aquí en la sala, puede tener 50 laboratorios, evidentemente siempre tiene un principal y así para abajo. Es más, muchas veces si vas a la farmacia a pedir un paracetamol, un día te dan de una marca y otro día te dan del otro, nunca trabajan ni le compran al mismo. Eso es el reto que tenemos nosotros, de conseguir que la farmacia entienda que el aporte de valor que da Sandoz en el proyecto de ayudar a la farmacia en transformar la experiencia de su paciente no se lo puede dar a otro laboratorio, pero es un sector muy complicado de competir y la farmacia puede acceder con cualquier laboratorio. Pero es que mi pregunta era, que yo creo que no me he explicado bien, y perdóname. ¿Venderíais esta plataforma directamente, independientemente de vender el medicamento? Es gratis, nuestro programa es gratis. Cualquier farmacia que nos solicite entrar en el programa, nosotros se lo damos. Vale, es gratis. Sí, nosotros a la farmacia no le compramos nada. En otros países, porque Sandoz es del grupo Novartis, está presente en un montón de países, no se cobra, pero por ahí el servicio de diagnóstico inicial o las encuestas que tiene que hacer la farmacia para conocer su experiencia real que viven los pacientes tiene un coste, pero nosotros es gratuito. Evidentemente, para nosotros como Sandoz es una inversión de mucho dinero al año, porque no solamente está la consultora, están nuestros delegados comerciales que aparte de vender el producto, tienen que contar el proyecto que proponemos y todas las personas que estamos ahí en el programa, pero es gratuito y cualquier farmacia puede acceder, nos compre o no nos compre. Ya, pues sí, es muy loable. Gracias. Cuando te cuento una anécdota personal, 2 segundos. Yo vengo de retail, Leroy Merlin, los últimos 10 años de mi vida, y cuando me hicieron la entrevista en Sandoz, que yo no soy farmacéutica, me cuentan esto y digo, ¿y qué ganáis? O sea, ¿sois tontos? ¿A qué ganáis? Porque yo, vamos, en Decathlon igual. O sea, realmente siempre ves un poco dónde está el euro detrás. Pero cuando te pones a trabajar en una empresa que su voluntad, evidentemente las farmacéuticas ganan dinero, no vamos a engañar, es mejorar la calidad de vida de las personas y toman estas decisiones de invertir millones de euros, te aseguro, al año en este proyecto, dices, pues tal vez sí que hay algo de verdad en todo esto. Sí, que la reinversión viene por la reputación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y con respecto al SM igual, porque como plataforma de gestión de los colegios... Claro, lo que pasa es que además ten en cuenta que el grueso ahora mismo de esta plataforma de Sabia Digital está en el contenido académico, digamos, y eso está sujeto completamente al currículo. Y, o sea, no el ir directamente a las familias ofreciéndoles esta plataforma, vamos, que no tiene sentido como complemento al estudio que estén haciendo los chavales. O sea, es un caso un poco distinto. Sí que tenemos otro tipo de plataformas relacionadas con la literatura infantil y juvenil, que ahí sí que que son también plataformas que ofrecen muchos recursos, mucho valor añadido, y ahí sí que vamos a las familias, porque eso puede ser una compra más de impulso. Quiero que el niño lea, y si además lo hace en un entorno digital que tiene gamificación, etcétera, pues bien, ¿no? No tenemos por qué pasar por el cole. Esta que yo os he presentado es que es
Claro, es que tienen que ser los libros que el profe ha decidido y que son con el que están estudiando. ¿Han podido todas contestar las preguntas que se les ha hecho? Lanzo una última cortita y ya cerramos el evento. Quizá Manu, Alfonso, has contado, Manu, en tu presentación el impacto en métricas de negocio, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo aseguras realmente este impacto en métricas de negocio, tanto ingresos como costes? Gracias. Lo que hacen muchos de nuestros clientes al final es unos análisis, en inglés se llama financial linkage o operational linkage, que es una vez miden, oye, Manuel hoy ha tenido una experiencia con nosotros y Adolfo ha tenido la misma experiencia y son un segmento muy parecido, que han comprado los mismos productos, misma edad más o menos. Oye, Manuel ha tenido una mala experiencia y Adolfo ha tenido una buena experiencia. ¿Qué ha pasado al cabo de un año? ¿No? Entonces dices, oye, al cabo de un año Manuel ya no es cliente. Adolfo sí que es cliente y, por cierto, ahora ha comprado otro producto y su ingreso ha crecido respecto a lo que hacía el año pasado. Entonces, al final, cuando extrapolas esto a toda tu base de clientes, lo que acabas teniendo es un mapa, por así decirlo, que te dice, oye, un promotor tiene un porcentaje de churn que es mucho menor, o una probabilidad de irse al cabo de un año que es mucho menor que la de un detractor. O un promotor al cabo de un año va a gastarse un X% más, idealmente, porque hay industrias como las telecomunicaciones en las que los promotores se gastan menos, pero se gastan, su gasto baja menos que el de los detractores, pero al final, haciendo estos análisis, comparando qué es lo que ha pasado hoy y qué ha pasado al cabo de un año, quitando cosas que podrían afectar que afuera de la experiencia de cliente, o sea, diciendo, oye, la experiencia, para saber perfectamente que la experiencia ha sido lo que ha el driver de que se gasten más o menos, con estos análisis que se suele hacer al cabo de un año, al cabo de 2, cuando empiezas a tener información, es como nuestros clientes logran monetizar lo que es el NPS. Entendido. Gracias. Si me permites, añadir una cosa más. Bueno, efectivamente ese ejercicio lo que constata es que las cosas se han hecho bien, pero bueno, hay un componente también muy importante a la hora de asegurar ese impacto financiero, que es estar orientados a la acción. Es decir, si nosotros medimos, analizamos, volvemos a medir y analizar, realmente el impacto que vamos a tener es muy limitado. Ahora bien, si nos orientamos a hacer algo con ese feedback, es cuando las cosas cambian completamente. Y este es el concepto que muchos habéis escuchado y manejaréis, que es el close the loop, cerrar el ciclo, volver al cliente. Y esto tiene dos derivadas, ¿vale? Nosotros hablamos del loop interno, que tiene que ver con volver al cliente que me ha dado un feedback accionable. Cuando Manu se ha quejado porque le han atendido mal en la tienda a nivel de interacción, o cuando se ha quejado porque la experiencia del vuelo no ha sido de su agrado, voy a volver a él, y eso ya va a ser diferencial. Manu va a tener una impresión muy distinta de la compañía. Pero eso es una parte solo, porque si además soy capaz de entender cuál ha sido la verdadera causa raíz del problema de Manu, y aprendo para hacer una mejora continua de procesos, poniendo ese feedback, además en tiempo real, en las manos de la persona más adecuada, del propietario del journey, del propietario del canal, ese aprendizaje va a evitar que mucha más gente como Manu tenga el mismo problema. ¿Vale? Y como lo estoy trabajando tanto a nivel de interacción como a nivel de journey, voy a tener un impacto brutal, no solo en satisfacción, sino en la cuenta de resultados. Porque entonces va a ser cuando Manu va a volar más conmigo, le voy a tener más fidelizado, se va a ir menos gente, y me va a costar menos darle servicio, porque va a llamar menos al contactante, porque va a estar más satisfecho, va a utilizar más clases de autoservicio. Y todo eso, es decir, ingresos, reducción de costes y aumento de la fidelización, es lo que un programa de experiencia de cliente transformacional consigue para impactar la cuenta de resultados. Gracias. Yo creo que Adolfo ha sacado un tema que es close the loop, que requeriría casi organizar un viernes solo para hablar de esto. Bueno, damos ya por finalizada la sesión de hoy. Agradecer de verdad súper interesantes las 4 ponencias y paso la palabra a Nanes Martínez Arroyo, que es la directora de la asociación DEC. Bueno, yo solamente quería desearos a todos un feliz verano antes de terminar este Viernes DEC, que es el último evento antes de irnos de vacaciones. Por supuesto, dar las gracias a Medalia, nuestro patrocinador, a Capgemini por habernos dejado el espacio que está
espectacular, y por supuesto a los ponentes SM, Allianz y Sandor. Y muchísimas gracias a todos, nos vemos en el Congreso, que es el día 1 de octubre. No faltéis. Gracias.